tal a todos? Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente en esta cuarta emisión de nuestro curso taller de lectura crítica para otorrinolaringólogos. De verdad, agradezco mucho el esfuerzo. Han llegado a la mitad de este curso que está intencionado para que al menos se lleven bastantes puntos teóricos y evidentemente prácticos sobre ejercicios de lectura crítica. Y pues como ya ha sido un poquito nuestra costumbre, vamos a dar inicio. Nos permiten un poquitito. Muy bien. Bien, para esta sesión me permití invitar a la doctora Erika Celis Aguilar, que es un referente en la neurotología y la investigación mexicana. Es nuestra primera, digamos, invitada fuera de la casa, fuera aquí de la Ciudad de México. Y la doctora Celis es una otorrino conocidísima por toda la comunidad, no solamente aquí al centro del país, sino a nivel nacional e internacional. Para mí es un gran honor que se dé el tiempo en su muy apretada agenda para estar con nosotros y que pueda compartir este trabajo, que de hecho el que vamos a analizar es uno de sus trabajos, un ejercicio que yo respeto bastante. O sea, me refiero a que, o sea, esperemos poder conocer mucho sobre su experiencia haciendo ensayos clínicos aleatorizados, que no solo no se hacen tanto en México, sino que en la especialidad es muy complicado de encontrar. Entonces, el que una autora, una investigadora, nos permita conocer su experiencia, yo creo que es una situación invaluable. Entonces, comentando un poco sobre puntos de la doctora Celis, ella es una otorrinolaringóloga egresada del Hospital Central Sur de Petróleos Mexicanos, es neurotóloga egresada del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, perdón, maestra en docencia en Ciencias de la Salud. Ella es SNI 1, es un logro que no cualquier otorrino tiene, somos poquitos, bueno, son poquitos, yo no soy. Eh, También es miembro de la Junta de Gobierno del Consejo Mexicano de Otorrinolaringología, profesora de pregrado y posgrado de otorrinolaringología por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y con ella vamos a discutir un ensayo clínico del uso de dos antifúngicos para el tratamiento de otitis externa, que ya platicamos más adelante. Por mi parte, quisiera esta vez yo tomar un poco la palabra para dar la parte teórica de de este taller del día de hoy, del ensayo clínico, y pues haciendo comentarios muy puntuales. Son los tipos de diseño más importantes, y son más importantes porque son como los experimentos que se realizan en medicina. Son las situaciones que permiten generar conclusiones un poco más acercadas a la realidad, pero que vamos a discutir un poco las aristas que tiene, un poco como el por qué, a pesar de ser muy buenos y saber los diseños que mejor podrían implementarse, tienen bastantes también limitantes. Como características, es un estudio paralelo con dos grupos. O sea, en general, claro que pueden ser más grupos y pueden ser más intervenciones, pero como de manera clásica, son solo dos grupos que consisten en la selección de una muestra tomada de una población, y a esta población se van a asignar de forma aleatoria, platicaremos qué es eso, a un grupo de tratamiento, a un tratamiento A, por ejemplo, o un tratamiento B, que puede ser tratamiento B, un fármaco distinto o un placebo. También veremos qué es placebo. Ambos se siguen durante un periodo de tiempo determinado y se compara la respuesta a la intervención de acuerdo a lo que hayamos estudiado. Recordemos que se tiene que hacer una pregunta de investigación muy bien estructurada, no nada más vamos a dar una intervención farmacológica viendo a ver a qué le pega. Todo esto fue una parte también del rigor de la investigación científica. Uh-huh. Bien, ¿qué es un ensayo clínico aleatorizado? Es el mejor diseño disponible para evaluar eficacia de una intervención sanitaria. Vamos a dejar también un poco de tiempo aquí para decir que, como vimos en las clases anteriores, para estudiar, por ejemplo, factores de riesgo o describir ciertas circunstancias, se echa mano de otro tipo de estudios, como los estudios de casos y controles para determinar factores de riesgo. Para conocer la eficacia de las intervenciones no nada más son fármacos, se utiliza idealmente un ensayo clínico aleatorizado. Y esta es la prueba, o perdón, es el diseño que proporciona la evidencia de mayor calidad sobre una causa-efecto entre una intervención y la respuesta que podemos observar. Y de manera esquemática, pues podemos ver aquí que en un círculo verde tenemos a toda la población de una zona, a partir de la cual se va a seleccionar una muestra representativa a través de un cálculo de tamaño de muestra. Esta, después de someterse a un proceso de aleatorización, que tiene su razón de ser,
van a generar que los individuos de esta muestra se vayan a un brazo, que es el brazo del tratamiento, y a otro que es el brazo de tratamiento convencional o placebo. Actualmente se prefiere evitar hacer estudios placebo porque no es tan ético que se quiera afectar a una población sabiendo que se está aplicando una sustancia que no tiene tanto efecto. Y con esto, de manera comparativa, como vemos en estos rectángulos, podemos ver, tras el tratamiento que estamos intencionados a aplicar, cuántos permanecen con la enfermedad y cuántos eliminan la enfermedad, y ver si a lo que le apuesta el investigador, el otro tratamiento o el placebo, nos permitiera ver si por usar placebo, por ejemplo, la gente permanece con la enfermedad más o en mayor proporción en comparación a la gente que se le quita la enfermedad. ¿Cómo se logra esto con placebo? Ah, pues veremos qué es el efecto placebo también. ¿Y por qué son importantes? Porque los organismos sanitarios, tanto a nivel local como internacional, obligan a que todas las intervenciones sean medidas mediante estos diseños para demostrar eficacia y seguridad. Ajá. En cuanto hablamos de intervención, no solo es un fármaco, pueden ser cirugías, pueden ser políticas de salud que afecten a una población. Por eso es que se prefiere decir intervención antes que catalogarlo todo como un tratamiento. Ujú. Y esto es ideal antes de que se comercialice, porque ya se habrá hecho todo el estudio o ya se habrá hecho todo el proceso para garantizar que es un tratamiento lo más seguro posible. Ujú. También es posible que con estos estudios conozcamos o se hagan otras nuevas intervenciones. Yo recuerdo que el doctor Carrasco, en una de las primeras intervenciones que tuvimos, nos preguntaba que si era posible dar un fármaco que se usaba antes con una nueva indicación. Y claro, esto es posible y el diseño que también se utiliza son los ensayos clínicos. Bien, ¿esto con qué objeto? Pues generar recomendaciones de tratamiento, también el desarrollo de revisiones sistemáticas, o sea, hacer ensayos clínicos es como la piedra angular ideal para hacer una revisión sistemática. Ya hablaremos la siguiente semana respecto a este tema, los esperamos igual. Y en otras tecnologías en salud. Tecnologías en salud son documentos también que abarcan las guías de práctica clínica, uh-huh, basados obviamente en la información que se genera a partir de estos estudios. Estos estudios pasan por distintas pruebas. Clásicamente son cuatro cuando se incluyen solo las etapas clínicas, las que se hacen en personas, aunque hay muchas otras clasificaciones que involucran incluso la fase preclínica. Ajá. Son usualmente ejecutadas en secuencia y vamos a ver que, por ejemplo, tenemos 5 en esta gráfica, que es la primera, la fase preclínica o también llamada fase cero, en la que se evalúa el efecto. Esto se hace en modelos animales o en modelos, por ejemplo, celulares, en cultivos de tejidos. Uh-huh. Una vez que se estudia desde el punto de vista farmacológico la respuesta a estos cultivos celulares o a estos individuos de experimentación, a estos animalitos, pues se puede ver si en verdad este fármaco puede llegar a ser aplicable a un ser humano. Ya sabemos que por ética también, incluso a los animales, se prefiere hacer a nivel de cultivos celulares o cultivos de tejidos. Aunque pues esto es más complejo. Sabemos que nosotros como seres humanos estamos sometidos a más fenómenos, no somos nada más un cultivo celular, sino somos la unión de muchísimos factores, de muchísimos tejidos y de factores que están a nuestro alrededor que van a impactar en la respuesta de un tratamiento. Una vez que se conducen este tipo de pruebas en la etapa preclínica, vamos a saltar a fase 1, 2, 3 y 4 y vamos a ver de qué se tratan estos un poco más a detalle. Como quedamos en la fase cero, se hacen sobre animales y se evalúa la eficacia y tolerancia del fármaco para que probablemente veamos si se puede aplicar en humanos o no. Esto permite conocer también en cuanto a fármaco qué tan estable es, qué tan bien trabaja la fórmula, qué tan bien se metaboliza en la célula a la que se pretende aplicar y ya se aplica luego a algún modelo animal, si es el caso. ¿Para qué también ayuda? Para ver efectos adversos, ¿no? ¿Qué tan tóxico es? ¿Qué tan seguro es? ¿Qué fórmula o qué cantidad tendríamos que emplear? Y desde el punto de vista farmacológico, farmacodinamia y farmacocinética de la gente que estemos estudiando. Una vez que esto pasa, una vez que damos checa a esto, vamos a la fase uno. Y en la fase uno se establece el efecto de la droga en humanos. Usualmente emplea pequeños grupos de sujetos saludables, 20 a 80 sujetos, o sea, solo para conocer cómo le empieza a ir a una persona
que no tiene la enfermedad. Obvio, ya tenemos un punto de partida, al menos con los sujetos animales, ¿no? O sea, que sabemos que pues no se murieron, no tuvieron reacciones adversas graves, tóxicas para la vida. Entonces eso nos permite pensar que a una persona no le pasaría, o sea, algo tan diferente, tal vez. Y también lo mismo, permite ver efectos tóxicos, que también, o sea, cómo son sus características de absorción, cómo se distribuye en el cuerpo, etcétera. Tras pasar esta fase, vamos a la 2. ¿Ok? En esta, por ejemplo, ya se estudian pequeños grupos, un poco más que obviamente los individuos sanos, pacientes que tienen ya la enfermedad o la condición. Determina esta fase los efectos adversos más comunes y el riesgo asociado al empleo del nuevo fármaco. Y ya de ahí saltamos a la fase 3, que usa muchísimos más pacientes. Algunos también consideran, desde el punto de vista de ejecución, hacer fases 2A y fases 2B con estas diferencias, ¿no? Que se ve en la fase 2A si es suficientemente efectivo para hacer un estudio más grande y en la fase 2B para efectividad y magnitud del el impacto del fármaco. En la tercera fase, que es la fase de preaprobación, de hecho nosotros cuando estamos estudiando medicina sabemos o hemos escuchado cuando los expertos empiezan a decir a nuestros maestros, es que este fármaco ya está en fase 3 y uno sigue, pues ¿qué? ¿Eso qué es? Entonces, bueno, a lo que se refieren estas es que este fármaco está a punto de ser probado, o sea, es como un poco antes de que salga el coche que más te gusta o no sé, el teléfono que se esté probando. O sea, esto es una fase en la que ya se estudió en una población mucho más grande con la enfermedad y que ha probado tener un efecto deseable con la menor cantidad de efectos adversos, al menos en un periodo pequeño de tiempo, porque obviamente vamos a ver en la siguiente fase, que se llama de farmacovigilancia, que empieza a recabar los reportes de seguridad de todos los estudios que se hacen con el nuevo fármaco aprobado. O sea, estudios de casos y controles, reportes de caso, estudios de cohorte, o sea, se empieza a recabar toda la información y se empieza a ver el efecto del fármaco a mucho mayor plazo. Entonces, a lo mejor en la fase de los changuitos, en la fase de los sanos, en la fase de los pocos pacientes, como fueron de meses o quizás un año, el periodo en el que se estudiaron, no se alcanzó a observar un efecto adverso tan grave. Nosotros ya tenemos conciencia de muchos fármacos que se van retirando con el tiempo porque se han ido recopilando datos en relación a toxicidad. Lo vimos con el nimesulide, lo vimos con ciertos COX-2, ¿no? Hace algunos años que se retiraron del mercado porque tenían efectos adversos graves. Entonces aquí es donde también los estudios fase 4 se llaman de farmacovigilancia y dan más información acerca del medicamento. Bueno, pasamos a otro asunto. ¿Por qué son ventajosos los ensayos clínicos? Dan una muy buena evidencia de la relación causa-efecto entre la intervención y la respuesta al tratamiento. Dan un mayor control del factor de estudio. No es igual que yo solo vea y reporte cómo le va al paciente a que como investigador diseñe qué intervención voy a aplicar y con qué características. Como les repito, este es tal cual mucho, o sea, es un experimento, como se ha visto, como lo vemos románticamente en las caricaturas o algo así, que pues sí, personalmente vemos que le vas a aplicar la intervención a este sujeto y cómo le va, ¿no? Y bueno, ¿por qué hay ventajas en cuanto a la última letra de este estudio, que es la asignación aleatoria? Aleatoria significa que se distribuye de manera equilibrada todo posible factor de confusión. Esto es una estrategia que se emplea en los ensayos clínicos para que si hay factores de confusión presentes en mi muestra, todos se distribuyan igualmente en todos los individuos que vamos a estudiar. Así no tendré un grupo que sea más proclive a presentar mejoría y otro que no la tenga por factores que no presenta cada una de estas dos poblaciones. Entonces, al otro lado, las desventajas de los ensayos clínicos aleatorizados es que las restricciones de ética hacen que muchas preguntas no puedan ser abordadas mediante ensayos clínicos. La doctora Marcela Pérez nos mencionó muchos de estos ejemplos cuando habló, por ejemplo, del estudio de Tuskegee, en el que dejaban a población afroamericana libre evolucionar con diagnóstico de sífilis sin otorgarles el tratamiento de este agente infeccioso para que viéramos o conociéramos todas las características de la enfermedad en un grupo enorme. O sea, no podríamos hacer
un estudio en el que digan los pacientes que tienen sífilis, quiénes se benefician más, los que usan penicilina o los que no la usan. Eso no tiene, o sea, no es nada ético, ¿de acuerdo? ¿Qué otra desventaja tiene? Son pacientes muy seleccionados. En el esfuerzo de hacer el mejor grupo o los mejores grupos para estudiar un fármaco, dejamos fuera muchas características que no se asimilan o no se asemejan a la vida real. Entonces, las inferencias que se toman de un ensayo clínico al leerlo aplica solo a los individuos con las características que se estudiaron en ese estudio. Ujú. Esto es uno de los grandes puntos de controversia porque también hay estudios de cohorte que seguro habrán leído a lo largo de su carrera que se llaman estudios de la vida real, porque precisamente es en las cohortes o a lo mejor en otro estudio cuasi experimental donde se pudieran ver algunas otras características que se escapan a diseños más estrictos, como lo son los ensayos clínicos. Pero bueno, es otra discusión para otra oportunidad. Por otra parte, las intervenciones se administran con pausas rígidas, diferentes a la práctica habitual, pero es como lo mismo, o sea, es imposible romper el esquema de este diseño. Lo idóneo es lo que se está estudiando en este diseño porque es la manera en la que podríamos hacer una inferencia de que el tratamiento es lo único que está causando ese beneficio y no más. Eso es un poco lo que contraviene a los estudios de la vida real, porque ¿cómo podría yo estar seguro que es solo el fármaco que estoy estudiando o el que me interesa, el que está causando la mejoría o no de ese grupo de pacientes? Entonces, son cosas que a veces quizás no se puedan evitar o que si se pudieran evitar sería con un diseño más complejo, más, o sea, en cuanto a la elaboración del ensayo clínico. Y otro muy importante, costos elevados. Los costos de los fármacos que emplean este tipo de diseños, pues desde su desarrollo, son bastante costosos. Algún maestro alguna vez decía que para que hicieras un ensayo clínico deberías tener por lo menos en tu bolsillo $1 millón. O sea, o sea, no solo por la parte del desarrollo y distribución, sino también para la empresa que se va a encargar de que tu proceso, por ejemplo, de aleatorización, sea efectivo y tú puedas dar esas atribuciones al fármaco. Por eso es que este tipo de estudios son apoyados por la industria farmacéutica, porque son de las pocas instancias que tienen esa cantidad de recursos para poder llevar a cabo los ensayos clínicos aleatorizados. Y esto está cargado de sesgo, porque ¿qué tanto influye la industria farmacéutica para que yo apoye o no un fármaco con ese ensayo clínico? Siempre va a ser cuestionable. Y siempre veo que todos los investigadores se verán un poquito presionados por esa empresa que ya les pagó su sueldo en lo que se hizo ese ensayo clínico. Siempre tendría que ser ético, obviamente, el investigador, pero siempre estará sujeto a presión por el laboratorio. Bien, entonces, retomando la parte de aleatorización, se distribuyen de manera al azar o sea, los participantes para participar en el estudio. ¿Y esto con qué objeto? Para que variables como la edad, sexo y otras características puedan confundir la asociación que estamos viendo. Uh-huh. Esto vamos a verlo muy a grosso modo. Para hacer la aleatorización correctamente, se deben distribuir los tratamientos al azar y deben ser estas asignaciones resistentes a la manipulación. O sea, no hay otro factor que influya para que se aleatorice, o sea, para que se vaya a un grupo u otro. Y hay estrategias que usualmente se echa mano para esto, por ejemplo, como algoritmos informáticos. De hecho, en el artículo de doctora Celis se comenta o se declara que se utilizó alguna de estas tres estrategias para llevar a cabo la aleatorización. Ujú. Otras son, por ejemplo, en los libros, hace muchos años había listas de números aleatorios en los apéndices o en los anexos. Entonces, una vez que uno ya enlistaba a todos sus pacientes, entonces usábamos esas tablas o se usaban esas tablas de números aleatorios para ir poniendo a cada paciente en esos grupos de estudio. Estas son otras estrategias o técnicas de aleatorización, o sea, para ponerlo por bloques, para ponerlos por pares, ya son distintas maneras de hacerlo, pero esta es la forma de generar esa aleatorización, esa manera de aventar a cierto individuo a cierto grupo de estudio. Si no se entiende tanto, pensemos un poco en el estudio de la doctora Celis. Se parte del diagnóstico de otitis micótica
de externa micótica, entonces ya tienen el diagnóstico, ya tienen las características de los pacientes que van a entrar al estudio. Entonces, con la estrategia de aleatorización, vamos a mandar a los pacientes a un grupo o a otro grupo. Ese es el mejor inicio para este tipo de estudios. Y ahora, respecto a otra característica que es el tipo de cegamiento, eso lo habrán visto muchísimo también a lo largo de los años, hay muchos tipos de cegamiento. O sea, hay sin ciego o no cegado, o llamado también abierto, cegado simple, doble ciego y triple ciego, y cada uno se refiere a alguna de las características que tenemos a la derecha de esta tabla. Cuando no es ciego o está abierto, los investigadores y los participantes conocen el tratamiento asignado. Ok, esto a veces es imposible de llevar a cabo porque, como veremos en el ejercicio, hay ciertas presentaciones de fármaco que no pueden esconderse para los participantes. Entonces la persona sabrá qué es lo que se le está dando. Lo único que se tiene que hacer es decirle, estamos comparando fármacos con la misma o una efectividad parecida y vamos a ver cuál es mejor. No le estamos ofreciendo algo que sabemos que no va a funcionar. Estamos comparando el mejor fármaco que conocemos contra a lo mejor uno nuevo que se estudia y sabemos que o se pretende que sea mejor incluso que el que ya se está usando. ¿Mm? En el ciego simple, los participantes no conocen el tratamiento asignado. En el doble ciego, participantes, investigadores y patrocinadores conocen o desconocen el tratamiento asignado. Y en el triple ciego, que es una estrategia mucho más estricta, pero a veces no tan alcanzable, todos los demás individuos anteriormente mencionados y quienes realizan el análisis estadístico están cegados ante las intervenciones. En teoría, entre más cegado esté un grupo de trabajo a los resultados de un estudio, permitirá que las observaciones que se generen obviamente sean lo más acertadas, lo más ciertas posibles, sin carga subjetiva de emoción, porque el investigador siempre tratará de que la intervención a la que le apuesta, pues sea la que le eche más ganas y a la que diga, a lo mejor aquí sí va a pasar, entonces yo quiero demostrar y ser el que se dé cuenta que este fármaco es el que mejor le va a ayudar al paciente, pero esa carga de subjetividad puede influir en el resultado que se va a presentar para ese grupo. ¿Mm? Entonces, platiquemos un poquito de lo que es un placebo. Se entiende que el placebo es un preparado que carece de actividad farmacológica, pero que tiene la apariencia y las características organolépticas, o sea, sabe igual, se ve igual, pesa casi lo mismo, tiene el mismo color que el preparado del estudio. Cuando no se tiene, por ejemplo, ningún fármaco para alguna intervención o para alguna enfermedad, mejor dicho, se puede partir del placebo porque no se tenía nada antes para eso. Actualmente es mucho más complicado porque para muchísimas enfermedades ya se tiene por lo menos un agente con esa capacidad de tratamiento. ¿Y por qué usamos placebo? Pues para controlar el efecto placebo. El efecto placebo es un efecto psicológico. ¿M? Que usualmente va de la mano hasta con la idiosincrasia de la persona. Es un tipo de efecto del que no se conoce mucho la explicación, pero que se conoce que está presente, entonces no se puede descartar del todo el efecto placebo. Y por eso es que se parte de a veces dar placebo, porque bajo este principio de un efecto psicológico pudiera haber resultados. No sabemos a qué o a qué se atribuyen, pero pudiera llegar a suceder. Bien, entonces, ya hicimos todo nuestro estudio, ya hicimos una pregunta de investigación, ya planteamos que podría ser resuelta con un ensayo clínico aleatorizado. Ahora, echamos todo a andar, dimos la intervención y bueno, ¿y ahora cómo voy a analizar todo lo que encontré? De manera general, vamos a hablar de la estrategia de análisis de los ensayos clínicos aleatorizados, porque también se va a platicar un poquito en el estudio de la doctora Celis. Uno de ellos es el análisis por protocolo y el otro es el análisis por intención a tratar. Y vamos a ver de qué se tratan cada uno de estos. En caso de los análisis por protocolo, se considera únicamente a los sujetos que no se rajaron, aquellos que siguieron todo el estudio, no perdieron sus citas de seguimiento, entonces cumplieron con todo el estudio. ¿Sí? O sea, solamente recibieron el tratamiento asignado, no se les ocurrió cointervenirse, no se les ocurrió usar otra cosa que me dijo mi abuelita o que me dijo la tía, que le dijo la vecina. No, al menos declararon que al 100% se acataron al proceso que estábamos estudiando. ¿Ok? Y bueno, pues que llegaron hasta el final del estudio.
¿Qué diferencia tiene con este otro que es el análisis de intención a tratar y que fue el que aplicaron en el estudio de la doctora Celis? Pues que independientemente de si acabaron el estudio o no, se midió cuál fue la respuesta de todos los pacientes y dirá, bueno, doctor, pero pues ¿cómo voy a saber cómo le fue al paciente que abandonó el estudio? Digo, ¿cómo puedo atribuir el tamaño de ese efecto o cómo va a medir usted que también le fue si al final no lo medí completo? Bueno, pues en el análisis por intención a tratar, lo que hacen es, mediante estadística, hay estrategias que van a llenar esos espacios vacíos. Puede ser que se haga la media de todo el resultado o se calcule el valor medio o promedio de todo ese grupo y se atribuya ese valor promedio a ese sujeto que no acabó. ¿Cuál es la ventaja que da obviamente este tipo de análisis? Que se acerca más a la realidad y al poder hacer inferencias más válidas. Por eso es que idealmente se busca que en los ensayos clínicos se haga un análisis por intención a tratar. Ujú. Porque retratará, al menos en teoría, mejor la realidad. Y otro factor importante y que ya vimos, con el análisis de intención a tratar conservamos el efecto de la aleatorización, que significa que lo que yo ya usé como estrategia para que los factores de confusión no estén presentes sigue siendo válido. Si yo quito elementos por análisis de protocolo, lo que proporciona la aleatorización se va perdiendo. Ujú. Eso son lo que tenemos que tener presente cuando leamos en un ensayo clínico una u otra estrategia. Bien, ¿qué otra cosa podemos hacer para medir los resultados de mi estudio? Para empezar, tenemos que definir qué variables me interesan. Como les dijimos antes, todos los profesores de este curso, es importante que definamos el qué y comparado con qué. O sea, que tengamos cuál es la variable que me interesa y cuál es la que podría estar interviniendo en que esté presente. Que tengamos desenlaces primarios y a lo mejor alrededor de esos desenlaces primarios podemos estudiar otros. Estos serán secundarios. ¿Cómo se determina eso? Ah, pues la pericia del investigador. Que su pregunta de investigación sea tan precisa, pero al mismo tiempo pueda dar paso a otros análisis de otras características. ¿Mm? Como medir otras características de los pacientes que vamos a estudiar, pero nosotros nos enfoquemos primariamente a un desenlace. ¿Mm? Que tengamos en cuenta seguridad, por ejemplo, para otorrino, si vamos a medir mejora auditiva, si vamos a medir que se quitó la otitis externa, si vamos a medir la función de los pacientes operados de, por ejemplo, sinusitis crónica, mediante la escala de SNOT 20 o SNOT 22, que es tan conocida por todos nosotros. Ujú. Bueno, entonces esto nos va a permitir tomar una medida de resultado. Ya dijimos, cuestionarios, instrumentos que midan ciertas características, mejora auditiva, etcétera. ¿Mm? Todo esto nos va a permitir traducir estos resultados a nuestra práctica clínica, porque ya sabemos que puede haber miles de mediciones, por ejemplo, cuando se empleaba rinomanometría para todo, pero que también esas mediciones no se acercaban a algo que yo pudiera usar en la vida real. O sea, algo que puede decir, no, pues tuvo un parámetro de flujo aire, no sé cuál, y la gente decía, ah, ¿y eso a mí qué? O sea, sí está muy padre y qué padre que me lo estudió doctor y me lo está comunicando, pero no lo entiendo, ¿no? O sea, no entiendo a mí eso para qué me sirve. Al investigador le encanta la idea, o sea, valores que él conoce y se puede levantar eso, pero pues actualmente se utilizan este tipo de medidas que se llaman prompts o medidas de resultado, perdón, no es report, es relacionado, es related, relacionadas al paciente. O sea, algo clínicamente al paciente le va a generar un resultado. Parecería que es mucha redundancia, pero en el pasado muchas veces se reportaban lo que la máquina les decía sin que uno tampoco tuviera conciencia de que si eso era tan bueno o tan malo para recomendar una intervención. Por eso es que se ha ido cambiando esta tendencia, vaya. Ujú. Y bueno, entonces ya definido esto, tengo desenlaces primarios, desenlaces secundarios e incluso, de acuerdo a la experiencia de los investigadores, pueden generar constructos nuevos. ¿Esto qué significa? Pues con mi conocimiento de X o Y desenlaces, creo un desenlace nuevo, pero ese desenlace nuevo al que le apueste ese investigador o un desenlace este sustituto subrogado debe tener lógica. Ujú. Y debe poder seguir
las mismas reglas a las que se aplicó todo el grupo. O sea, no debe estar disparatado, debe tener un razonamiento lógico. O sea, no puede nada más, o sea, tiene que tener el background, ¿no? O sea, un rational que le llaman los gringos, un razonamiento detrás de eso para poderlos crear. Pero bueno, como esos son un poco más complicados, usualmente nos quedamos en primarios y secundarios, pero pueden llegarse a encontrar estos surrogate endpoints en la literatura y esto sí está bien presente y a eso se refiere. Uh-huh. Y bien, como quedamos, entonces ya quedado todo esto bien definido y ahora también se está echando o se está circulando un nuevo término que además del valor de P, sea también algo que nos permita medir qué tan bien le fue a la gente. Si por ejemplo estamos en SNOT 22 y decimos, es que esta intervención tuvo un SNOT 22, o sea, el paciente estaba en 40 y bajó a 30. Y con el otro grupo a lo mejor, no sé, en vez de 10 puntos, 15. Y, órale, muy bien, suena muy padre en el número, pero ¿eso qué significa? Bueno, entonces ahora otra tarea del investigador es, con eso que ya se planteó, decir si ese valor de 10 o valor de 15 es clínicamente importante. Esto ya es otra de las exigencias que se está tratando de hacer a los investigadores. Es decir, bueno, dijiste que era estadísticamente significativo, ¿sí? Dijiste que bajó tantos números, pero eso qué tan importante es para el paciente. Entonces ya también se está tratando de fijar este tipo de desenlaces, o sea, estas diferencias clínicas mínimamente importantes, ¿no? Entonces, pues yo sé que eso es mucho contenido para una sesión, pero es parte de lo que se utiliza en estos momentos para medir el impacto de lo que se hizo en un ensayo clínico aleatorizado. Uh-huh. ¿Qué tipo de apoyos se pueden utilizar para reportar resultados? Los hemos visto, gráficos de barras, gráficos de líneas, boxplot o cajas y bigotes, gráficos de dispersión o algunos otros de supervivencia. De los más famosos es el Kaplan-Meier o la regresión de Cox. Uh-huh. Por ejemplo, que nosotros nos pongan esta información en la pantalla o no, esta información en el artículo nos permite de manera gráfica conocer el desempeño de la prueba en uno u otro grupo. De manera muy general, podemos ver que a lo mejor al que está en el grupo que utilizó la intervención de control tiene menos puntuación, tiene más puntuación de SNOT que el tratamiento. ¿Eso qué significaría clínicamente? Pues que al menos tendría más impacto en la mejoría del paciente el que recibió este grupo de color naranja. O sea, visualmente ya tenemos esa clave, ¿no? Para eso sirven estos apoyos gráficos. Otras que se usan, por ejemplo, esos gráficos de líneas, que nos permite ver aquí asignados los grupos o en estos colores, ver a quién le va mejor o quién presenta el desenlace conforme pasa el tiempo. Uh-huh. Otro, por ejemplo, este de cajas y bigotes, que es muy usado para cuando estudiamos grupos chiquitos, en el que los resultados se van a expresar en medianas. Los vemos así. Estoy seguro que hemos visto estos gráficos de cajas. Entonces, ¿y para qué sirve esto? Pues, por ejemplo, para conocer las características de edad de una población, podríamos usar estos gráficos, ¿no? O a lo mejor, si no es edad, podría ser sexo, por ejemplo. Y tendríamos en esta representación gráfica cómo se distribuyen estos grupos de edad. Uh-huh. Valores mínimos en un lado de la gráfica, valores máximos en el otro, y en este cuadro se retrata una gran cantidad de pacientes de esta población. Entonces, son representaciones que nos permiten ver rápido y sin leer todo el paper cómo le fue a la población de este estudio. Uh-huh. De hecho, los expertos en lectura dicen que conforme uno avanza en cuanto a la lectura de los artículos, uno ya en vez de pasar desde la introducción a la sección de métodos y después a los resultados y después a la discusión, o incluso abandonamos la lógica del residente de querer leer la introducción y la discusión porque creemos que es lo más importante, pues no, a lo mejor en ese momento en la etapa de formación sí es lo más importante, pero para comunicarse entre otros investigadores, ¿qué hacen? Leo el objetivo, leo cómo lo hicieron y veo luego las gráficas de resultado. Y así de una manera más rápida y sin hacerle caso a lo que el investigador quiso poner en su introducción, yo me di cuenta de que, bueno, él dice que sí en la introducción, pero yo digo que no, ¿no? Porque yo estoy viendo esto y no apoya lo que él está diciendo. Es que esto es parte también importante cuando uno empieza a leer los artículos, o sea, el investigador obviamente querrá decir lo que favorezca a lo que él hizo,
pero muchas de estas representaciones gráficas podrán apoyar o desmentir esta situación. Y como quedamos desde el inicio en este taller, no queremos ser críticos ni criticones, queremos nada más tener un juicio basado en la información, ¿no? Podemos ser discretos o como ustedes lo quieran manejar, yo diría que es mejor ser discreto. Pero con esto, con estas herramientas, ustedes pueden decir, sí, bueno, está bien, yo creo que tienes razón hasta cierto punto yo creo que no hay tanta razón bajo esto mismo que tú declaras, ¿no? Y acá tenemos otros ejemplos gráficos, por ejemplo, las famosas curvas de supervivencia. Las curvas de supervivencia no siempre tienen que ver con mortalidad, tienen que ver con la frecuencia en la que aparece un desenlace. A lo mejor es salir de la terapia intensiva, ¿no? No precisamente morir, o sea, que presente la necesidad o no de una cirugía, también puede ser, y se pueden seguir en el tiempo. Y a lo mejor conforme va cayendo esta flechita o esta rayita, es la gente que necesitó o que presentó el desenlace. Entonces, todos estos apoyos gráficos para eso funcionan, ¿de acuerdo? Bueno, bien, otros comentarios respecto a esta diapositiva. Recordemos, como vimos en la sección de cohorte y casos y controles, cuando veamos un RR es importantísimo ver que reporten el intervalo de confianza del 95% y el nivel de significancia clínica, es el famoso valor de P. Siempre es importante, es parte de la transparencia que deben dar los autores a los lectores. Uh-huh. Y está acá, como habíamos quedado, que es distinta la diferencia estadística a la relevancia clínica. Yo recuerdo que de residente, con que dijéramos que lo que estábamos estudiando era estadísticamente significativo, era ya un tapabocas para lo que quisiera uno discutir. No, pero bueno, mira, ya tuvo diferencia estadística, te tienes que creer, ¿no? Y esto es una tendencia que ya tiene muchos años queriéndose eliminar porque en efecto, como dijimos antes, para los MCID o los valores clínicos mínimamente importantes, o sea, sí está bien, sí hay diferencias en los grupos, sí hay diferencias en los grupos en cuanto a desenlaces, pero qué tan importante o qué tanto impacta en su nivel de vida, eso es lo que realmente importa, ¿no? Eso es lo que realmente nos dirá si lo que se estudió realmente impacta en la vida del paciente. Bien, un caso ficticio, creo que también lo comenté de manera un poco sucinta en otro de en otras diapositivas anteriores. Ujú. Bueno, ¿y qué otra cosa se pide que se haga? Cuando se mide el resultado, por ejemplo, de dos tratamientos quirúrgicos para rinocinositis crónica con pólipos, ¿cómo vamos a medir que también le fue al paciente? Bueno, pues con la famosa SNOT 22. SNOT 22 es una escala o es un instrumento de reporte de desenlaces o de resultados que ha sido validado para ese fenómeno de estudio. Como nos dijo otras de las autoras, la autora Boronat, la autora Roy la semana pasada, no puede ser algo que me saque de la manga. Tiene que ser un instrumento que esté pensado para medir el fenómeno que estamos midiendo. En este caso, dominios que reflejan características, por ejemplo, en gusto, en sueño, ventilación. O sea, para eso fue creado el SNOT, entonces tiene directa relación con el estudio. O sea, no cualquier instrumento es que el paciente dice que está bien y usa una escala visual análoga que del 0, que el 0 se siente súper bien, al 10 que se siente súper mal. Entonces, pues sí, dijo que tenemos, la mayoría de los pacientes estuvo en EVA 9 muy mal antes de operarse y bajaron a EVA 7. Y dices, bueno, está bien, si no tienes otro instrumento, te creo. Pero si ya existen instrumentos para medir esos desenlaces, son los que se tienen que usar. ¿De acuerdo? Ver también si hay enmascaramiento cuando sea posible. Hay ocasiones en las que no es posible, por ejemplo, en cualquier intervención quirúrgica, sobre todo si es visible. Se hacía mucho el ejemplo cuando yo era estudiante respecto a qué tan fácil era comparar un tratamiento de vesícula biliar mediante técnica abierta y laparoscópica. Es totalmente visible porque uno es una rajadota y la otra son 5 rajaditas. Entonces no hay manera de que obviamente algo así se pueda esconder, ¿no? O sea, por la naturaleza del estudio. Y tampoco se va a hacer mucho énfasis en eso. A los comités de evaluación solo habrá que explicarles bien esto para decir, es que no lo puedo cegar. Y obviamente el investigador sabrá que estará sujeto a ciertos errores por esa decisión. Uh-huh. Un último comentario sería en relación al tamaño de muestra y manejo de las pérdidas. Usualmente en un tamaño de muestra se calcula no solo lo que va a ir en cada grupo, sino cierto porcentaje de pérdidas, que usualmente es el 10%. Esto es, si yo investigara el efecto de una intervención,
y me salieran 100 pacientes, tendría que calcular un porcentaje de pérdidas y ponerle 10% más. Entonces, en vez de reclutar 100, reclutaría 110, porque es probable que tenga pérdidas. Y aunque las tenga, será el grupo lo suficientemente grande para poder ser evaluado y generar una inferencia lógica. Bien, creo que también vimos un poco de esto. En cuanto a conclusiones respecto a cómo medir los resultados, pues hay que escoger desenlaces relevantes y validados, presentar la magnitud del efecto, y pues eso qué significa, e interpretar los resultados en términos clínicos. Bueno, y espero hayan hecho su tarea y hayamos visto este estudio que nos compartió la doctora Celis y evaluado mediante el esquema CONSORT. Como lo vimos ya con CARE, como lo vimos ya con STROBE, CONSORT es una de las herramientas de reporte que se emplea para ensayos clínicos aleatorizados. El que ustedes hagan el ejercicio de la lectura del artículo y apliquen el instrumento que corresponde les permite saber si el estudio reporta las características que idealmente debería reportar un estudio de cada tipo de diseño. Sin más, ¿no? Porque no, ya quiero dar la palabra a la doctora Celis. Quisiera saber si existen dudas respecto a estos comentarios que dije. Espero que sí haya dudas. Bueno, en caso de que no, pues me permito darle la palabra a la doctora Celis, por favor, Erika. Hola, pues buenos días. Gracias por la invitación. Gracias al SMOR. Gracias, Marco, por tu invitación. Vamos a compartir. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Excelente, gracias. Pues básicamente lo que quiero mostrarles el día de hoy es desde la perspectiva del investigador y tratar de, a veces hay que desmitificar la investigación. A veces pensamos que es muy difícil, que es para una persona, un gurú que está en una oficina, no sé, en nutrición o en alguna oficina con SPSS abierto todo el día y no es así. Un investigador es alguien que se hace una pregunta y se la quiere contestar. Un investigador puede ser perfectamente un cirujano que está haciendo una cirugía y de repente no le va tan bien y quiere saber por qué. Entonces, nosotros en Culiacán, Sinaloa, hay muchísima automicosis. Entonces, esa fue una de mis preguntas. Yo tengo un entrenamiento completamente en México y en Guadalajara, y al llegar a Culiacán sí fue difícil para mí entender todo este cuestión de la automicosis. Yo no sabía cómo enfrentarla. Creo que había visto una automicosis en casi toda mi residencia, e inclusive habiendo hecho neurotología, entonces me pregunté cómo puedo resolver esta situación. Y entonces, en esta diatriba de cómo resolverlo, pues llegué a encontrar el tolnaftato, ¿no? Dije, bueno, esa es la solución. Se lo dejo al paciente y listo. Pero después, pues teniendo los residentes y todo, le dije a una residente, ¿por qué no hacemos el estudio y encontramos cuál es más efectivo? Y entonces lo hicimos al revés. Primero dijimos, vamos a comparar el tolnaftato y después dijimos, bueno, ¿cuál sería el estándar de oro, la otra cosa que utilizaríamos para comparar? Ahorita vamos a ver un poco más de eso. Entonces, lo que queremos decir es que tenemos que hacer investigación que sea clínicamente relevante, como decía Marco, pero no solamente clínicamente relevante, sino que hagamos una solución de un problema real de nuestra zona. De eso habla de la investigación. La investigación es una solución de un problema real que empodera a la población y mejora la calidad de vida. Entonces, no hablar de cosas etéreas o cosas que no importan, sino cosas relevantes, ¿no? Entonces, el Consort Checklist es lo número uno que tenemos que tener en cuenta para identificar bien y identificar y valorar un ensayo clínico controlado. Entonces, vamos a irlo viendo poco a poco. Vamos a ver esta primera parte del Consult Checklist, que es el título. Y el título parece una cosa de nada, pero es muy importante. A veces olvidamos, hacemos el estudio y olvidamos poner qué comparamos con qué. Y es muy importante también poner en el título que es un ensayo clínico controlado. Esto lo piden todas las revistas. Eso lo tienes que poner y en algunas revistas inclusive, aunque es, dijo, corte observacional, te piden el número de casos. Entonces, ya tenemos una cuestión inicial, que es el título con la identificación del tipo de estudio.
Después tenemos un abstract que ahorita vamos a revisar del artículo que hicimos, que se diga qué tipo de diseño, los métodos, resultados y conclusiones. También vamos a hablar un poco el registro del ensayo. Recuerda que en Estados Unidos, ahorita lo vamos a poner, pero hay un organismo que se encarga del registro. Y el registro, por muchas causas, es muy importante porque simplemente sabemos qué es lo que está pasando en la investigación. Puedes buscar qué investigación está sucediendo en ese momento, pero también se tiene que hacer antes de que añadas el primer paciente. ¿Por qué? Porque lo que quiere hacerse es que tengamos la certeza de que el ensayo no cambió a través del tiempo, es decir, no cambiaste tu outcome, no cambiaste tu resultado, es decir, como no me salió esto, entonces ya le puse que yo quería encontrar otra cosa. Entonces, básicamente es tenernos en control a todos nosotros y que no cambiemos nuestra idea inicial. Y si no salió, pues simplemente no salió. Entonces, tenemos el registro, también se puede poner el protocolo, se puede publicar, es otra cosa. También en algunas revistas, sobre todo Open Access, está habiendo un movimiento en el cual tienes que subir la base de datos. Y está bien interesante porque tienes que subir la base de datos y la base de datos es libre, ¿no? Y cuando es libre, cualquiera puede usarla. Entonces es este método de que yo subo mi base, subo mi artículo y todo el mundo puede hacer lo que quiera con mi información. Entonces, bueno, también se puede hacer eso. Hay algunos, yo creo que el futuro de las revistas, pues las revistas somos, bueno, yo que estoy en varios equipos editoriales, pues tenemos que tener la confianza y creer en el autor. Pero quizá en el futuro vamos a tener que pedir las bases de datos. Sinceramente, creo que es el futuro de la medicina. Con esto de que está habiendo muchos avances en inteligencia artificial, en 5 minutos una inteligencia artificial te puede valorar una base de datos. Así de grueso está. Entonces, yo creo que todavía seguimos un poquito confiados en los autores y yo creo que esto de compartir los datos va a ser muy importante para darle más certeza al estudio. Y bueno, obviamente tienes que decir si hay conflicto de interés. Como decía también Marco, pues hay muchos estudios que están pagados por la industria farmacéutica, lo cual pues en muchas revistas no se aceptan por el gran conflicto de interés que existe. Y pues si hay algún tipo de funding que es solventación económica del estudio de alguien más. Empecemos con mi artículo. Vemos el título dice eficacia del cotrimazol tópico contra el tolnaftato tópico en el tratamiento de otomicosis. Hay un punto seguido, después sigue un ensayo clínico controlado. Entonces, eso es una forma que les digo que puede ser. Si ustedes están pensando en hacer un ensayo, es un buen título, es conciso, es veraz en cuanto estamos viendo exactamente y el lector puede ver perfectamente qué es lo que el autor quiere decirles. Por otro lado, tenemos el abstract. En el abstract vamos a ver que hay una introducción. Recordamos que los abstracts en muchos casos son 250 palabras. Perdón que mezcle mucho redacción de artículo científico, pero pues es fundamental. De hecho, esta revista, que es el Brazilian Journal, yo me acuerdo que como anécdota, ya tenía todo el estudio perfecto, el artículo perfecto, y me manda finalmente el editor un anuncio y me dice, te falta un punto en las referencias. Y yo me quedé, de verdad. O sea, de verdad no le van a poner el punto. No, te falta un punto, entonces no se va a publicar tu artículo hasta que no le pongas el punto. Y me acuerdo haberle puesto el punto y mandárselo si ya se publicó. Entonces, son muy estrictos, es una buena revista, he tenido muchas citas este artículo. Y pues por eso les digo, o sea, tú puedes ser la investigación más hermosa del mundo, pero si no sabes redactarla, si no sabes cómo ponerla, si no sigues las guías de Consort, no se va a publicar nunca. Entonces aquí tenemos la introducción en el cual, como le dicen, es importante que sea estructurada, en el cual decimos, obviamente, que el otomicosis, después que el torlaftato no hay buena información, etcétera, ¿no? En los objetivos, siempre tiene que haber objetivos. A veces los objetivos están en la introducción, pero bueno, generalmente muchas revistas lo piden aparte y ya viene comparar la eficacia, ¿no? Después materiales y métodos, viene lo que es en sí el tipo de estudio, que es un ensayo clínico controlado, es abierto. Ahorita vamos a ver un poco más en material y métodos y pues controlado, ¿no? Entonces aquí viene resultados y demás. Entonces ahorita vamos a ver los resultados, material y métodos y las conclusiones, pero sí va a ser muy importante que tengamos en cuenta seguir instrucciones de autores y poner exactamente todo como te lo piden,
Y bueno, este es un ejemplo de lugar en Internet en el cual puedes registrar tu clinical trial. Yo particularmente intenté registrar el mío. El problema fue que recuerdo haberles mandado un mensaje a este sitio y me dijeron, tiene usted que mandarle otro mensaje al encargado de la zona. El encargado de la zona resultó ser un doctor que yo conocía que es ginecólogo y le mandé un mensaje y todo esto pues tardó muchísimo tiempo, porque fue varias personas involucradas en lo que te dicen, doctor, me puede dar registro, no me la daba, etcétera. Total que tuvimos que ya empezar con el ingreso de los pacientes, no podemos esperar más, recordar que pues era R3, me acuerdo, y ya tenía pues que entregar antes en R4. Simplemente no pudimos esperar más, pero sí me hubiera gustado. Obviamente es antiético registrarlo cuando ya estás en la mitad o en la final del estudio. Es algo que te piden que el estudio no se haya empezado. Entonces, pues decidimos, digamos, seguir nuestro feeling ético y no registrarlo finalmente. Pero sí, definitivamente hay que hacerlo. En algunas revistas no te lo aceptan si no tienes un registro de clinicaltrial.gov. Y bueno, y aquí en esta revista lo pusimos al final, conflicto de interés. Como ven, al final del artículo dice, los autores no declaran conflicto de interés y también ponemos algunos agradecimientos. Como no hubo financiamiento, pues no se puso. A veces ponen ahí en la revista no hubo financiamiento y en otras ocasiones así lo ponen nada más. Y bueno, ahora seguimos con la introducción. Como les digo, ya después de tener un abstract completamente estructurado, el abstract, recordar que son 250 palabras generalmente, tenemos que empezar de más a menos. Te lo vamos a ver y obviamente los objetivos. Vamos a ver la introducción. De más a menos, ¿qué significa? Tienes que empezar, si vamos a hablar de la otomicosis, pues tienes que empezar a decir qué es la otomicosis. Y así lo podemos ver en esta introducción. Y así tiene que ser para cualquier enfermedad que tú elijas. Primero hay que definir el universo del estudio, el universo completo de la otomicosis, después hablar un poco de ella y después, ya que hablamos un poco de ella en el primer párrafo, ya nos pasamos al tratamiento. Y entonces ya decimos que el tratamiento se usa, pero de repente que no hay tanta información, no hay un consenso y finalmente terminas, que es la última oración de introducción, con el objetivo del estudio. Ya tienes que decir que quieres ver eficacia, que quieres ver comparación de tratamientos y demás. Entonces sería una introducción bien hecha. Tenemos que decir que el diseño del estudio, como ustedes bien vieron, es Open Clinical Trial y ya lo mencionó Marco. ¿Por qué Open? Porque tanto el paciente sabía que se estaba poniendo como nosotros sabíamos que se estaba poniendo. Y esto es fácil porque resulta que la presentación pues era muy diferente. Entonces, a veces tienes que elegir quizás medicamentos que sean más similares para quizás cegarlo, aunque sea ciego simple, es decir, que el paciente no sepa qué le están poniendo. De hecho, eso ya lo bueno, ya lo hicimos, porque la R4 de ahorita que tengo está haciendo un ensayo clínico controlado, de hecho ya lo cerramos y elegimos dos cremas, elegimos cotrimazol contra terbinafina. Y ahí sí teníamos las dos jeringas, era uno y dos, el que lo aplicaba no sabía, era aleatorizado, y ahí sí les puedo decir que ese sí era un ciego simple. En cambio, en este estudio, pues no había manera de cegarlo porque le tienes que decir al paciente que se pusiera unas gotas en casa. Y eso lo ponemos también en limitaciones. Si le dice un paciente, tenga estas gotas, póngaselas en casa, pues tienes el factor, se las puso, no se las puso, siguió la posología, siguió el número de gotas, ¿sí me explico? Entonces ya empieza a haber más cosas que están en contra del tratamiento que es en casa, en lugar de aquel que ponemos en consultorio. Ahorita vamos a ver más cosas de esto, pero sí, pues hay cosas, yo la verdad suena así como que cómo es posible que los tratamientos sean tan diferentes. Yo sinceramente como investigadora, yo les podía jurar que el tolaftato iba a ganar. O sea, yo tenía una completa seguridad, era algo impresionante. A veces estamos cegados y yo cuando les decía que llegué a Culiacán y bueno, he ido avanzando en mis estudios de microbiología del oído, tanto externo como otitis crónica, yo tenía una certeza tan absoluta, eso es lo más chistoso, y entonces yo no consideré ni siquiera que la posología y la forma que se aplicara iba a afectar porque era
era tan efectivo mi tratamiento. Entonces, pregúntenle ahora a mis residentes o a mis adscritos si alguna vez han escuchado la palabra lactato. A partir de este estudio se prohibió, bueno, se prohibió porque yo no lo uso, nadie más lo usa, el uso del mismo. Entonces, eso es lo que les digo cuando tú mejoras la vida de cientos de pacientes porque te hiciste una pregunta y te la respondiste y ahorita vamos a ver cuál fue la respuesta. Entonces, en materiales y métodos, como ven aquí, pues tenemos que tiene que haber detalles de los pacientes, del tipo de diseño que ya lo estamos platicando ahorita, si hubo cambios en el protocolo, dónde fue hecho, fueron unos... Generalmente yo le pongo Secondary Care Center, o sea, que significa un hospital de segundo nivel, no es un hospital de tercer nivel, entonces así me lo pongo. Pues vamos a ver también cómo se eligieron los participantes, también todas las intervenciones que hubieron y los outcomes son los resultados que tú esperas como investigador. En este caso, si fue una clase, por ejemplo, en la Facultad de Medicina, que yo soy maestro, te dijera, bueno, ¿cuál fue el outcome? Bueno, la respuesta sería una evidencia, y viene en el artículo, de un conducto limpio y un paciente asintomático. Sí decirles que los resultados en algunos otros estudios que estuvimos viendo, dependiendo obviamente de la cantidad de financiamiento, y eso es lo que nos metió, bueno, metió mucho ruido a mí, quizás ustedes ahorita no lo han pensado porque no se han puesto a estudiar tanto en este tema, pero algunos estudios hablaban de una evidencia microbiológica en cultivo sin crecimiento. Entonces, yo no pude llegar a eso. Lo intentamos al inicio, pero pues el paciente generalmente ya saben cuando se siente bien ya no quería volver, lo tenemos que estar hablando, y pues menos un cultivo. Entonces, lo ideal absolutamente hubiera sido que nuestro outcome hubiera sido ausencia microbiológica por medio de un cultivo posterior tratamiento. Sin embargo, eso no se puede llevar a cabo. Entonces, nos quedamos con dos variables clínicas, que era el conducto limpio y asintomático. Y también ver qué tipo de eventos adversos hubieron. Y aquí está, HARMS, cómo se determinó la muestra. Nosotros tenemos, afortunadamente, yo estoy en un centro de investigación en la Universidad Autónoma de Sinaloa y tenemos un estadista a nuestra disposición y él hace los cálculos de muestra. Es un matemático, es todo un tema hablar con él. Y bueno, y los análisis en general. Vamos a avanzar, entonces vamos a ver qué pasó. Obviamente, siempre les digo, la investigación es un proceso maravilloso en el cual a veces, pues no logras una perfección, pero siempre está tu buena intención. Yo digo, ¿quieres sanar a un paciente? Ve a la consulta, velo y dale tratamiento. ¿Quieres sanar a cientos o miles de pacientes? Haz un artículo de investigación. Porque aquí con este artículo estás ayudando a muchísima gente a hacer una decisión correcta y eso va a impactar en tus pacientes. Entonces, bueno, aquí viene otra vez, volvemos a Open Clinical Trial. Entonces, tipo de estudio, ¿no? Así empezamos, así se empieza material y métodos a gran escala, sí, tuvo ensayo clínico, que es muy difícil decir ensayo clínico. Yo tengo la fortuna de haber hecho por lo menos dos, intentado haber hecho más, pero pues por alguna razón no oculté la muestra. Pero tengo, con son dos ya terminados y publicados. Ahorita, como les digo, acabamos de terminar otro y ya estamos más analizando sus resultados. Aquí tenemos los pacientes, los criterios de inclusión, pacientes con otomicosis, con datos francos de otomicosis. Se recabaron variables demográficas y clínicas. Y lo que nosotros tenemos es un medio de Stuart en el cual ponemos la muestra y se manda a análisis. En este estudio hemos variado nuestras técnicas. En este estudio tenemos un micólogo en el hospital también. Entonces, lo que él hacía, hacíamos dos muestras. Una hacía para muestra de examen de frotis directo al microscopio y la otra ya lo cultivaba, ¿no? Entonces eran dos diferentes outcomes. Realmente no importaba tanto, importaba más el cultivo como tal, pero pues se lo quería hacer así y en este estudio trabajamos con él. Ahora trabajamos con otro centro de microbiología, ya no trabajo tanto con él, por una cuestión de horarios y demás. Entonces, en este estudio estuvo muy bien hecho porque pues era un micólogo, ¿no? Que lo veía. Recordar que los cultivos de hongo tardan mucho, eso también tengo que decirles,
O sea, si tú tomas un cultivo de hongo y esperas verlo en 3 días como el bacteriano, pues claro que no, eso no va a pasar. Te tienes que esperar a veces 7 días, a veces más. Entonces, en el caso de nuestro micólogo, que era nada más exclusivo para estas muestras, pues tuvimos la suerte de ver los resultados de 7 a 10 días más o menos. Entonces, él estaba a cargo completamente de las muestras, tenía su equipo de pacientes de investigación también, entonces esa fue una gran ventaja. Entonces, bueno, se le pone la crema, aquellos que no sepan, se pone una crema directamente en el conducto con una jeringa y el catéter de Punzocat 22 y se llena completamente el canal. Esta crema se deja completamente los 7 días y después se revalora a la semana. El tonlaptatona, pues como les dije, se pone unas gotas en casa y lo están poniendo cada 12 horas. Entonces, llegaban a la semana, se valoraban y si veíamos las dos outcomes que les decía, ausencia de síntomas, ausencias de variables en el conducto, pues entonces era mejoría clínica. Y si había algo sospechoso, humedad, IFAS y demás, entonces ya se veía que seguía otro tanda de medicamento. Déjenme un segundito. Aquí está. Entonces la intervención es esa y después, pues el resultado como tal, pues era lo que les decía, ¿no? Que no pudimos conseguir los cultivos. Algo muy interesante que también, pues lo comentaba Marco, es que el clotrimazol, pues era el estándar de oro. Mi otro ensayo clínico controlado, para aquellos que quieran verlo, lo hice y de hecho he tenido muchísimas citas. Es uno de vértigo postural paroxístico benigno. Comparamos nosotros Epley, tuvimos un brazo de Epley, otro de Semon, otros de Branidarov y otro de maniobra sham. Maniobra sham está descrita como una maniobra que no sirve, es decir, lo hacíamos del lado contralateral al oído afectado, o sea, no tenía ningún efecto en el paciente. Y eso fue muy difícil, porque aunque lo platicamos con investigación, ya después se formó, nosotros tengo la suerte de estar en este centro de investigación y también tengo una doctora súper increíble de bioética que de hecho registró su comité de bioética en Conbioética Nacional. Entonces, ya cuando ya se generó fue después del estudio del vértigo postural y me decía, oye, pues eso está un poco difícil hacer una maniobra sham y demás. Así es, y pues sí, efectivamente, aquellos que tengan, me costaba mucho trabajo, imagínate, explicar al paciente y después ver a este paciente súper sintomático y hacerle una sham, ¿no? Fue algo, te desgarra por dentro. Entonces, yo creo que eso ya no se debe de hacer. Definitivamente, aunque yo estaba al pendiente de los pacientes y era un día, muy pocos días para ver la respuesta, eso definitivamente, yo creo que no lo volvería a hacer. Definitivamente, entonces por eso en este caso tomamos el clotrimazol, que es el gold standard. Entonces es importante. Otra cosa que está aquí es el Computer Generated Randomization Table. Y esto, ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo puedes aleatorizar? Bueno, puedes aleatorizar, inclusive, pues un paciente llega, es un tratamiento secuencial, el otro es el otro tratamiento y así, secuencial. Puedes hablar de los sobres. Hay unos sobres que hablaban, que decían que ponían los sobres también unos en números, unos 3, 4 y etcétera, y dentro ponías el tratamiento que le tocaba. Y bueno, decían que, bueno, pues, si te pones muy estricto con el tema, pues se dice que hay gente que ponía el sobre en la luz para ver qué le tocaba al paciente y podía cambiar de sobre, etcétera. Entonces decían, no, es que los sobres tienen que ser radioopacos para que el investigador no pueda manipularlos. Y sí, a veces puede ser de que veas un paciente que sea tu conocido o no sé, y tenga, por ejemplo, en este caso, una tomicosis terrible, y ni modo que le pongas un placebo. Entonces tú vas a buscar que le toque el maniobra de tratamiento. Entonces, por eso es importante que todos los pacientes tengan la misma posibilidad de elegir un tratamiento que sea efectivo, unos más que otros. Y yo usé se los paso, se llama Research Randomizer y esta es facilísima y es gratis. Entonces, como dicen ahí, millones, billones de números aleatorizados. Creo que no tienes que entrar, yo creo que ni me registré. Simplemente entras y te dicen qué quieres. Ah, bueno, excelente. Entonces te dicen cuántos sets, ahorita vamos a ver cómo me apareció a mí, cuántos números por set y el rango de números. ¿Cómo es esto? Vamos a verlo.
Este es un resultado. Me costó trabajo entenderlo al principio y la verdad muchas veces erré, pero el problema de la actualización por computadora es que sí dicen que tienes la desventaja de que pasa lo que me pasó a mí, que es, por ejemplo, la primera tanda, pues es puro tratamiento uno, ¿sí? Si se fijan, puro uno, 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 uno. Y después dos, 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 dos. Y entonces no, tú a veces pensarías pues que es uno, dos, uno, dos, uno, dos, pero no. La P es paciente, y ya el tratamiento es uno o dos. Entonces pedimos, en este caso, pedimos un set de 23. Vamos a pensar que son pacientes y el tratamiento sería uno o el dos. Y no nos quedamos ahí. Obviamente me decía Leslie, que es la encargada de este gran estudio que siento que ha ayudado muchísimo, muchísimas personas, aparte de las citas y demás. Me decía Leslie, ya se me terminó la autorización, necesito una nueva autorización. Y entonces entraba y volvía a hacer otra autorización de otros 23 o 25 números. Y así aparecían. Entonces, este es algo que es el original de una autorización que tuvimos. Entonces, por eso a veces quedan desiguales, eso sí decirles, esa es una de las desventajas, porque pues como ven, hay muchos que están continuos, que es el mismo, y entonces ahorita van a ver que ese fue el problema de mi estudio, que me quedó desigual. También recordar que pues a veces la investigación no es para siempre, los residentes tienen que graduarse, entonces hubo un tiempo que tuvimos que decir hasta aquí llegamos y hasta aquí llegamos. Entonces, como les digo, sí tenemos nosotros, fue el comité de ética, bueno, en este caso era un comité de investigación menos fortalecido que el de ahora, que el de ahora sí tiene un registro. Te tienes que decir qué es PSS. Por ejemplo, aquí yo puedo ver un error, o sea, cosas que a veces nos pasan a los investigadores. Yo siempre digo, cuando hiciste un estudio o escribiste un artículo, guárdalo, descansa, 2, 3 días, no lo vas a leer. No pienses que es tu bebé, simplemente espérate 3 días y cuando lo vuelvas a leer, léelo como si fueras otra persona que lo hubiera escrito y vas a encontrar miles de errores. Por ejemplo, aquí hay un error. Aquí tenía de preferencia, y eso es lo que me tuvieron que haber dicho ellos, aquí donde dice SPSS, tendría que venir el número, por ejemplo, 21. Y generalmente te piden en las revistas, en las mejores, más especializadas, tienes que decir dónde se generó el SPSS. Creo que una de ellas es Nueva York, no estoy muy segura, pero tendrías que poner número y la ocasión. Entonces, bueno, ahí me lo dejaron ellos y pues bueno, son errores que suceden. Y entonces, aquí dicen, lo metimos a SPSS. Yo me dediqué a un análisis muy sencillo. Me encanta tener los análisis sencillos, pero sin errores. Yo siempre les digo, doctores, recuerden, chi cuadrado y t student. Tú empiezas todo analizando como con chi cuadrado y t student y después hablamos de lo demás. No empieces a hacer, porque tengo alumno que le encanta hacer ANOVAs y demás, y no, espérame, sí cuadrate esto. Entonces, aquí hicimos lo mismo. Entonces, las bases categóricas son las que son, por ejemplo, femenino, masculino. Las variables continuas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, edad, por ejemplo. O una escala de Likert, por ejemplo, también. Esa se analiza con test student y la P significativa menor de 0,05. Entonces, pues obviamente como todo estudio, pues puede haber casos en que los pierdes y entonces ahorita vamos a hablar de lo que nos pasó y cómo tratamos de resolverlo. Entonces fuimos con el doctor estadista matemático y lo que él hace para calcular la muestra, entre muchas cosas, es pedir toda la literatura a veces parecida. Te dice, dame 2, 3 artículos parecidos a lo que tú quieres hacer y entonces llevaron los artículos, hicieron el cálculo de la muestra y simplemente nos dijeron que 25 pacientes fueron suficientes para ver la diferencia entre ambos. Como yo les digo en ese entonces, yo estaba 100% segura que el clonatato iba a ser completamente exitoso. Yo no ponía clotimazol, fue algo que decidimos sobre la marcha. Entonces, aquí está el tamaño de muestra. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que tú quieres finalmente encontrar pues en los estudios, en el estudio, en los resultados? Pues quieres ver la tasa de resolución, quieres ver la comparación entre ambos grupos, quieres ver cuál recayó, cuál se complicó. Eso es lo que te gustaría saber para ver con certeza, ¿no? Con certeza qué está pasando, ¿no? Y bueno, obviamente, como también decía Marco, no solamente la significancia estadística, sino la, la mejoría clínica, cómo se reporta en el paciente.
Por ejemplo, si esa escala de dolor que me he visto en algunos estudios aquí en mi centro de investigación, los anestesiólogos, en la escala de dolor de Likert es del 1 al 10, ¿no? Y hacen un ensayo controlado, vamos a pensar, y un brazo tiene 10 y el otro brazo tiene 9.8. Ah, no, es que estadísticamente es significativo, según. Y digo, ¿cómo va a ser estadísticamente significativo? Y si fuera estadísticamente significativo, no es clínicamente significativo. Bajar de 10 a 9.8 no tiene ninguna diferencia clínica. Entonces sí hay que entender esa parte. Nuestros resultados afortunadamente sí mostraron un cambio importante y nos hicieron cambiar completamente nuestra forma de tratar atomicosis. Es lo más interesante. Entonces vamos a ver los resultados. ¿Qué es lo que dice Consort? Dice que tienes que ver del número de participantes, tienes que ver cómo se aleatorizaron, lo que dijimos ahorita, qué pasó con los que se perdieron, qué pasó si alguno se excluyó o se perdió el seguimiento, pues cómo fueron las fechas y las razones si dejaron de incluir pacientes. También intervención, comparación, algún otro tratamiento que hubiera de base, todos los datos iniciales. De hecho, esta parte, esta, es lo más importante que se puede imaginar. Porque obviamente, ¿por qué la teorizas? ¿Por qué? Para que no haya, obviamente, algo que sea debido al azar, es decir, que como están sesgados los grupos, pues entonces no es debido a la efectividad del tratamiento, es debido a otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que la tabla base de características demográficas sea exactamente la misma entre ambos grupos, es decir, que no sea estadísticamente significativa. Aquí es donde tú tienes que buscar la no significancia estadística. Entonces, ahorita vamos a ver la mía. Y bueno, los números, los outcomes, que son resultados, como ya les expliqué mis outcomes cuáles eran, y pues les decía que era clínico y tanto canal como síntomas. Los daños que se pueden haber ocasionado y algunas otras análisis que se pueden haber hecho. Muy bien, esta es algo súper importante que es el flowchart del consort. Y aquí tiene que haber, esa es obligatoria para cualquier ensayo clínico controlado que se quiera hacer. Primero, cuántos se evaluaron, cuántos no cumplieron, por ejemplo, aquí no cumplieron el criterio 7, cuántos se aleatorizaron, qué pasó en cada brazo, porque viene inclusión, asignación, seguimiento y análisis. Cuántos se asignaron a cada uno de los tratamientos. Después, cuántos se perdieron. Como les digo, en el tolnatato les iba peor probablemente, tenían que aplicárselo ellos mismos. Teníamos, acuérdense que 2 semanas, no fue algo tan largo, se valoraban, a la semana se checaban, después se volvieron a checar a la semana. Y resulta que uno tuvo una complicación, por eso aquí viene, tuvo una complicación de que se veía mucho torrea como una sobreinfección bacteriana, entonces tuvo que eliminar porque uno de los criterios, aunque yo sé que muchas infecciones del oído externo, las otomicoses son mixtas, que es lo que hemos visto, la característica principal de estos pacientes es que se tiene que ver material fúngico único, no con bacterias. Entonces, bien establecido. De hecho, creo que no traigo la foto, en el artículo viene, si no la vemos al final, Leslie me decía mucho, doctora, quiero poner las fotos. Entonces ella tomó fotos de muchísimos conductos con infección. Solo que a ella le gustó mucho. Pues la verdad es que uno tiene que hacer que se entusiasme por la investigación. Yo, la verdad, no le di mucho caso poner esa imagen, pero fue algo que ella le dio mucha ilusión, como dicen los españoles, y lo dejé, ¿no? Lo dejé, entonces puso una imagen de muchas fotos de la otomicosis, imágenes después del tratamiento que estaban limpios los canales, entonces había una evidencia fotográfica también, ¿no? Y bueno, entonces hubo dos, en el brazo del tornatato hubo dos que se eliminaron, uno porque no vino o sea, lo incluimos y ya a la primera cita del tratamiento ya nunca volvió, o sea, no tenemos ni siquiera una cita con él, solamente la inclusión. Entonces se eliminó. Y la otro paciente porque había una franquinfección bacteriana de otorrea.
franca. Entonces también se eliminó. Por otro lado, el clotrimazol, pues no tuvimos ningún problema. Y entonces, como les decía, lo de la autorización por computadora, pues el problema es que nos dio asimetría en la autorización y como tuvimos que parar, pero a veces, inclusive si no paráramos, es posible que la autorización te dijera que siguieras incluyendo los de clotrimazol, ¿sí me explico? Ese es el problema de la computadora. Entonces, por eso tuvimos al final 28 y tuvimos 20 con intención a tratar. Y eso ya lo habías comentado también, Marco. La intención a tratar es, aunque no vinieron porque se perdió el seguimiento, aunque no vinieron los pacientes, porque hay unos que perdieron seguimientos, fueron tres, aquí está, los Infadoas 3, no vinieron a seguimiento a su segunda cita, o sea, la primera sí y a la segunda no. Entonces, estuvimos analizando mucho cómo podíamos, porque de por sí ya era muy, muy asimétrico los grupos, es decir, teníamos un clotrimazol con 28 y teníamos un tolnaftato que si excluíamos los tres, pues iba a ser pues, 17, ¿no? Entonces, o algo así. Entonces dijimos, no, pues es demasiado, vamos a analizar la intención a tratar. Entonces, en el ensayo clínico controlado dice algo muy franco. Si tú tienes pacientes que perdiste el seguimiento, tienes que tomarlos como un fracaso, como una falla. O sea, no al revés, ¿no? De que no vinieron a seguimiento, pero estuvieron fabulosos y perfectos, no. Tienes que decir que les fue mal. Entonces, esa fue la, la, la premisa inicial, que aquellos tres pacientes que perdieron seguimiento se catalogó como fallas. Entonces, aquí tenemos la famosa tabla de características demográficas iniciales, en la cual vemos aquí cómo, sí, esto no lo puedo explicar, pero teóricamente la autorización se hizo adecuada. Vemos que no hay diferencia estadísticamente significativa para todas las demás variables, o sea, vemos esto, todo está bien, pero sin embargo vemos que en el género, aquí, vemos que sí hay una diferencia estadísticamente significativa, siendo 75% el de clotrimazol y 45% tolnaftato. Hay una diferencia, obviamente, de números, hay una diferencia de números, entonces ahí, pues no debería. O sea, sinceramente, si me preguntan a mí por qué sucedió, pues fuimos honestos, pero no debería haber pasado eso, si fue una autorización correcta. Sin embargo, bueno, si nos lo aceptaron así, yo creo que una premisa también en la investigación es decir la verdad, y ¿sabes qué? Estoy diciendo la verdad, acuérdate que no tienen tu base de datos, es decir, aquí esto pasó, no sé, no lo puedo explicar, pero esto sucedió y lo estoy reportando. Aquí, en cambio, en las características clínicas vemos cómo todo fue no estadísticamente significativo, que es lo que se espera definitivamente, y siempre debe ser en tu característica basal. Tenemos el organismo aislado, tenemos Aspergillus, tenemos Cándida y tenemos algunos sin crecimiento, uno y uno, pero sí, acuérdense que la característica de entrada o el criterio de inclusión, eso también puede ser algo de controversia, no fue el haber tenido un cultivo positivo, porque inclusive estos pacientes que tenían uno, no puse aquí la tabla para no extenderme tanto, pero unos que tuvieron uno positivo, uno que no hubo crecimiento en el cultivo, sí tuvo evidencia de IFAS al examen microscópico directo. Entonces, bueno, pero nuestro criterio de inclusión nunca dije yo que iba a ser un cultivo positivo, porque el cultivo tarda mucho y el paciente tiene síntomas, tienes que resolverlo. Mismo que venga un paciente con dolor, prurito y diga, "No, señor, mire, nos vamos a esperar hasta el cultivo y después va a entrar un ensayo clínico controlado, ¿no? Pues no, es antiético eso, ¿no? Entonces, el criterio de inclusión, les recuerdo a todos ustedes que fue evidencia clara de material fúngico. Aquellos que hemos visto material fúngico, pues es muy claro cuando hay IFAS o evidencia de IFAS a la exploración física. Por eso, pues estuvo bien lo de las evidencias fotográficas de Leslie, que la verdad lo hizo bastante bien. Y bueno, entonces tenemos ya en sí cómo fue la diferencia de ambos grupos. Como les digo, mi análisis fue extremadamente sencillo. Quería yo decir las cosas muy, muy francas y muy sencillas. No quería nada elaborado. Entonces simplemente dije, a la semana, ¿quién mejoró? Me acuerdo que le decía a Leslie, ¿cuántos mejoraron a la semana?
Me dijo, no, pues en el clotrimazol mejoraron 75%. ¿Cuántos mejoraron tolnaftato? No, pues que 45%. Bueno, y a la segunda semana, ¿cuántos más mejoraron? Pues mejoraron otros, si habían mejorado 21 en clotrimazol, pues mejoraron otros 5. Si habían mejorado un 9 en coltonaftato, pues mejoraron otros 7. ¿Ok? El problema no fue ese, que al final, pues ambos agarraron a las 2 semanas una buena cifra. El problema no es, por ejemplo, si son 20 y tenemos, pues tenemos 16, pues no es tan despreciable lo que se hayan resuelto a la segunda semana. Pero yo te pregunto a ti como paciente, ¿tú qué te gustaría resolverte la primera semana de síntomas o la segunda? ¿Qué es lo que a ti te gustaría como paciente o a alguien de tu familia o tus propios pacientes? Pues claro que te quieres resolver a la primera semana. Entonces, ¿eso es relevante clínicamente? Claro que lo es. Y no solamente eso, sino que vimos algo terrible, que se estaban empezando a recurrir, empezaban a recurrir los pacientes. Tenemos el número de recurrencias bastante alto en tonaftato, como viene aquí la definición, en la B, por ejemplo, 3 pacientes recurrieron en una ocasión y aquí en la C dice un paciente en 2 ocasiones. Tanto es así que 2 del grupo del tolnaftato tuvieron que irse al clotrimazol, algo que no lo había comentado yo. Es decir, tú tienes que hablar de una maniobra de rescate en ese riesgo controlado. La maniobra de rescate puede ser que tú cambies los grupos, es decir, si el clotrimazol no mejora a la segunda semana, te pasa el tolnaftato. Igual, el tolnaftato, si no mejora la segunda semana, te pasa clotrimazol. Y eso justo pasó en el grupo del tolnaftato. Entonces, sí, en algunos pacientes tuvimos que pasar. Y hubo un paciente con complicación también hacia la membrana timpánica en el grupo del tolnaftato. Entonces, hubo una complicación en ese grupo. Entonces, estoy yo segura que todos los pacientes pusieron las gotas, pues inclusive hay lugares, recuerdo algunos artículos que el paciente va al centro de investigación y casi le dan la pastilla, ¿no? Tómesela, aquí en el centro de investigación, se la vamos a dar, pero tómesela. O sabes qué, o están supervisando, no sé, que se inyecten, o que se pongan las gotas, o que lo que sea, ¿sí me explico? O sea, una supervisión externa, eso no lo tuvimos. Pero eso también habla que si tú eres médico y sabes que un paciente sin supervisión externa no se va a resolver a la primera semana, va a tener síntomas, va a recurrir, se puede complicar, pues entonces, ¿qué esperas, no? Para no dejar ese tratamiento, ¿sí me explico? Entonces, si la posología en sí también te da malos resultados, pues en general, ¿para qué dejar algo si tienes algo tan efectivo como el clotrimazol? Entonces, aquí están los resultados, básicamente es lo mismo, nada más voy a comentarlo así muy someramente. Hicimos un flowchart, ya lo vimos, hicimos la tabla de variables demográficas, dijimos que 2 pacientes fueron eliminados, también dijimos que, bueno, un paciente, pues se complicó, obviamente. Tenemos que, aquí dijimos, recordar que cuando tú escribes resultados no tienes que repetir todo lo que viene en las tablas, para eso son las tablas. En las revistas te dicen, no dupliques información, tiene que complementarla. Entonces, hablamos un poco de algunas cosas o variables características demográficas, lo más relevante, pero no tratar de repetir tanto. Entonces, aquí hablamos un poco del prurito, hablamos del examen micológico, hablamos de los resultados del tratamiento que pues ya dijimos que favorecieron todos al clotrimazol. Y bueno, perdón, vamos a regresarnos. Estadísticamente significativo, ¿eh? Obviamente. O sea, hablamos de dos cosas, clínicamente y estadísticamente significativo. Entonces, 2 cosas muy, muy relevantes. No hubo diferencia en lo demás, en recurrencias y demás, pues son números muy, muy pequeños, eso ya lo hemos visto también con los revisores, yo sé que son pequeños, pero fíjense que algo tan sencillo como la tomicosis y no hay tantos ensayos clínicos controlados, no había el tolnaftato, o sea, es algo que dices tú, bueno, ¿por qué no hay? Y esa es una gran oportunidad para todos nosotros. Dicen que cuando no hay nada es una oportunidad para hacer cosas maravillosas. Y yo creo que esa es la investigación en otorrino, ¿no? Y bueno, entonces vimos que hubo recurrencias en el grupo 2. Aquí también otra vez lo vuelvo a decir, y vimos también que hubo problemas una complicación, varias recurrencias y faltas de mejoría la primera semana. Entonces ya la discusión pues tiene que venir de acuerdo al CONSOR, esta es una tabla del CONSOR obviamente,
Tiene que venir la interpretación, los resultados, siempre tienes que poner los beneficios, los daños, las limitaciones, siempre te piden las limitaciones, definitivamente, siempre que, como dice, ponerse el guarache antes de espinarse, siempre que tú tienes que destruir tu propio estudio, porque si nadie te puede decir nada. Es muy importante que tú te sientes y digas, estos son todos mis problemas, los acepto y se los ofrezco como una ofrenda, pero permítanme, por favor, publicar, a pesar de que no es perfecto, porque siempre el investigador, pues, ¿qué tratamos de hacer? Pues no nomás queremos estar en el SNI, queremos ayudar, queremos mejorar lo conocido y también eso ayuda a nuestras comunidades. Hay un grupo que se llama INASP, que está en Inglaterra, y es un grupo dedicado a hacer que los países tercermundistas nos interese la investigación, porque resulta que no nos hemos dado cuenta que la innovación hace que haya crecimiento económico. Entonces, es un grupo de gente, se llama en el norte, el hemisferio norte, que ayuda a los del hemisferio sur, incluido México, para que entienda que si él tiene un problema económico es porque nunca le apostó a la innovación y a la investigación. Y ellos decían, la investigación salva vidas. Así te lo ponen. Research saves lives. Y no solamente eso, sino que mejora tus comunidades. Tú tratas de resolver problemas de tu comunidad, nada más eh, particular a tu comunidad, por lo cual es mejor la calidad de vida. Entonces, entonces están tratando de que nosotros hagamos investigación, que lo entendamos, que es relevante. Entonces es un grupo dedicado a eso, es un grupo sin ánimo de lucro y demás. Yo hice varios cursos con ellos y la verdad son increíbles. Bueno, pues la discusión, generalmente yo recomiendo que para la primera párrafo tú pongas qué hicimos y qué encontramos, ¿no? En este párrafo yo diría que está más o menos. Siempre cuando vuelvo a revisar mis artículos digo yo, bueno, pude haber mejorado esto, sí, sí lo pude haber mejorado. Yo hubiera preferido decir este, que fue algo franco la diferencia, no haber nada más hecho una descripción así tan fría. Siempre se recomienda eso en el primer párrafo, hacer una gran elocuencia ahí de tu resultado principal. Después hablo, pues sí, que la domicosis es más en verano, que no salió. Después, en general, tenemos muchos estudios de la India, que hablan mucho de domicosis, son nuestras grandes referencias. Ellos también tienen mucho calor y mucha humedad. Y bueno, hablo también de los agentes causales, del tratamiento, cuáles son las recomendaciones. Aquí ya al final pongo lo del tolnaftato, que inclusive ha sido recomendado en casos refractarios, imagínense. Y pues no, nada que ver. Entonces yo más bien aquí pues súper no recomiendo el tolnaftato para nada. Entonces, y bueno, hablamos de que había una diferencia significativa. Después hablamos de las limitaciones, como les decía yo, que es muy importante decir todo lo que encontraste. Obviamente, aquí dije que no había cegamiento. ¿Se acuerdan que les dije al principio que era un Open Clinical Trial? Tanto pacientes como doctores sabían qué tratamiento era y, y bueno, la diferencia en la postología de cómo mandarlo. Y bueno, todo esto, ¿no? Todo esto ya lo platicamos nosotros. Obviamente es un estudio pequeño. Tenemos la fortuna de ser otorrinos y también podemos aplicar con grupos pequeños. En otras especialidades como medicina interna, cirugía o nefrología, pues ahí sí es muy pesado, ¿no? O sea, ahí si no tienes cientos de pacientes, no te publican. Pero también fíjate que después de poner limitaciones, pongo highlights. Es algo que siempre hago yo. Digo, bueno, sí tengo limitaciones, pero pues trato de cambiar la forma de ver mi artículo. Digo, ¿sabes qué? Tiene fortalezas también, porque te estoy escribiendo lo que no está, o sea, no está escrito en la literatura, porque hicimos un esfuerzo para comparar ambos brazos y encontramos algo relevante, ¿no? Algo relevante que tiene relevancia clínica. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer como, yo ahorita te estoy explicando también cómo hacerlo como autor, pero como lector, pues tienes que ver las guías Consort también para si dijeras en algún momento, ¿sabes qué? Quiero ver si este artículo está bien hecho, vamos a ver si este artículo está bien hecho, si vale la pena, pues tiene que seguir esas guías Consort, ¿no? Tiene que haber transparencia, sobre todo en el flow chart, tienes que saber exactamente qué pasa con cada paciente, este, que los sesgos, pues obviamente también tienes que escribirlos, obviamente,
tienes que también entender que estás haciendo que la clínica se dé más un tratamiento sobre otro. Por eso les digo que ahorita lo que hicimos pues fue hacer otro ensayo clínico controlado en el cual este sí pudo ser cegado simple y dos cremas. Entonces, y les adelanto todavía, ya hicimos una primera análisis estadístico, pero salió no diferencia significativa entre clotrimazol y terbinafina. Ahí sí no se lo diferencia, ambos aplicación a la semana y todo. Pero estamos en eso, todavía estamos viendo. Y tengo un exalumno también, otorrinolaringólogo, que está haciendo una maestría en ciencias, y él también va a hacer otro ensayo clínico controlado de tomicosis. Tenemos mucha tomicosis, es muy fácil ingresar a los pacientes. Siempre lo difícil es que vengan a seguimiento. Entonces, a veces, como investigador, a veces me gustan los estudios transversales que son a veces más fáciles. Siempre el seguimiento va a requerir que tomes el teléfono y le hables a tu paciente. O sea, no es algo que te va a caer del cielo, no se va a enamorar de ti, no tiene retribución económica, no debe tenerla. Este, inclusive, si dices, todas las consultas son gratis, a veces no vienen, doctores. Entonces, a veces yo le digo, tienes que enamorar a tu paciente. ¿Sabe qué? Yo voy a estar encargada de su resultado. Venga, independientemente del brazo de tratamiento, ¿no? Y hablarles por teléfono. Tenemos afortunadamente un sistema también tenemos pacientes de investigación. Hay que hablarles, hay que a veces hemos llegado al punto, digo, afortunadamente podemos tener eso porque no somos un centro de derechohabiencia, somos semiprivado, entonces somos auspiciados también por el Estado, por la Universidad Autónoma de Sinaloa, entonces el paciente puede decir, ¿sabes qué? Yo no más puedo venir el martes a las 12 y lo checamos el martes a las 12. O se dice, yo antes de entrar a las 8 a la hora que usted quiera, señor. A la hora que usted quiera. Aquí estamos para servirle. Entonces se convierte en una relación. Haz de cuenta que yo siempre pienso que se invierte la relación, es decir, antes el paciente buscaba a ti y tú estabas ocupado o estabas, etcétera, ¿no? O lo recibías a tus horarios. Y cuando él se convierte en un sujeto de investigación, la relación se invierte. Tú lo necesitas a él. Entonces el paciente es, no puedo, no quiero, etcétera. Entonces, enamorarlos, hablar con ellos y se requiere de mucha paciencia, resiliencia y no dejarte vencer, ¿no? Por las dificultades. Como les digo, tenemos así una carta abierta para todos los pacientes cuando ellos quieran venir, sinceramente, pero que cumplan con la semana y 2 semanas, pero en el día, a la hora que ellos quieran. Entonces, pues hay muchas investigaciones posibles. Como les digo, estamos haciendo varias cosas. Este, también, pues tienes que ver, obviamente, el aspecto ético. Como ya comentamos, no se puede placebo, pues yo creo que evitar el placebo así absoluto. Los comités de ética son muy importantes y de hecho, si el comité de ética tuviera que revisar un solo artículo, o sea, perdón, tipo de estudio, ese tipo de estudio tiene que ser un ensayo clínico controlado. Ese es 100% un problema ético para el paciente y para el investigador. Entonces, ahí sí, a veces justo le decimos a la autora encargada del Comité de Bioética, le digo, doctora, es que se tiene que enfocar, de hecho, la doctora es tan exacta y como está certificada, ella rotula los consentimientos informados por número, ella los tiene en su poder, o sea, nosotros le damos el formato, ella tiene todos los consentimientos en su poder, nos pide la base de datos, es de verdad, nos pide la base de datos y nos da los consentimientos conforme lo vamos analizando. Y cuando pasa un año nos dice, pásame todos tus resultados porque los vamos a revisar. Y ya cuando pasó más tiempo, no hemos dado resultados, a ver, te voy a cerrar el estudio, necesito que me digas cómo vas a seguir. Entonces, hay digamos, un mundo de cosas que se pueden hacer en la investigación, pero no hay que pensar que son difíciles, hay que pensar que son maravillosas, que podemos salvar muchas vidas, que podemos generar una mejor calidad de vida, podemos mejorar la innovación del país y lo que necesita México es investigadores, no pensar que la investigación es algo etéreo para gente rara o para gente que se dedica a una computadora con SPSS. De repente me dicen, es que yo no soy investigadora. Investigador es alguien que se genera una pregunta cuando está en la clínica, cuando está operando. Muchas gracias. Las conclusiones, pues básicamente es eso que habíamos platicado y pues será toda mi parte. Gracias. No sé si hay una pregunta. Sí, Espero haberlos tengo, inspirado para hacer un ensayo clínico controlado.
Bien, o por lo menos para que empiecen con sus clases de metodología y estadística. Y voy a hacer ensayos clínicos Claro, autorizados. Está muy difícil. Digo, tú lo viviste, ¿no? Digo, ya es más y fácil para ti porque lo hiciste. a veces no se requiere tanto dinero, porque por ejemplo, en la de vértigo postural paroxístico benigno, ese está publicado en el Indian Journal of Otolaryngology, y eso eran puras maniobras, hace cuenta, eran puras maniobras. Pero es lo que te digo que pasa cuando inviertes la relación entre, entre el investigador y el sujeto de investigación, ¿no? No sé si me escuchan. Sí, te estamos escuchando. Ah, ok. Entonces, si invierte la relación, entonces tú tienes que estar sobre el sujeto. De hecho, en una investigación que hice justo de Menier y gentamicina, este, yo tengo los teléfonos de todos mis pacientes y hice seguimientos a 10 años. Y te lo juro que era hablar al señor que yo conozco perfectamente. Oiga, señor, hola, ¿cómo estás? Hola, doctora Celi, ¿se acuerda de mí? Le quiero mandar una encuesta o puede venir aquí a revisión. Entonces, puede venir a la hora que usted quiera, nada más que es este día o el otro día y ya. Entonces, creo que sí se requiere mucha voluntad y mucho contacto con tu sujeto de investigación. La verdad es que siempre hablo de esa inversión de la relación y también es algo pues bonito porque les das mucho seguimiento y que ellos están mucho mejor en su enfermedad, cualquiera que ésta sea. Sí, sí, es un poco como la parte de la relación médico-paciente, quizá algo que se fortalece mucho. La verdad es que uno a veces quisiera nada más que fuera como, se escucha muy feo, pero como hiciéramos el ejercicio de, es que la ratita, y nomás le pones a la ratita la pastilla y ya, no se queje, no me diga nada. Pero no, o sea, se da cuenta uno que hasta cuando pides el consentimiento informado, te preguntan, y obviamente están en todo su derecho, ¿no? Porque estás pidiéndole un consentimiento bajo información. Entonces, ellos deben estar completamente informados para expresar su, mm, su decisión de participar o no, porque en ocasiones se puede malinterpretar por el paciente que si no participa en nuestro estudio, no va a recibir o no recibiría la atención adecuada, ¿no? Como una maniobra coercitiva Sí. para decirle, oye, pues es que si no me ayudas, yo tampoco te ayudo, ¿eh? Entonces, eso es grave y creo que tiene que darle al paciente muy claro que su participación es voluntaria y que, pues sí, tú como investigador o investigadora formas un compromiso con ellos y que sí tienes que comprometerte a que si nada más era la determinación de un valor sérico, le digas, llamo para decirle que tuvo tanto. Ay, ¿qué significa esto? Pues que sí, lo que sospechábamos era cierto. Ahí nos vemos en su consulta. Y ahí seguiremos discutiendo la parte clínica, Ujú. ¿no? Que es lo que los trajo en primer lugar. Yo Sí. quisiera hacer, antes de que pasemos a otra cosa, quisiera discutir unos comentarios que nos hace Juan Carlos Cruz Castillo. Dice, en el caso de otomicosis, el problema, el enfoque y el abordaje se debe dirigir al germen y su reproducción en cuestión, y por lo tanto se justificaría el manejo exclusivo antimicótico con u otro producto. Bueno, no sé Ay, si... de la otomicosis te puedo hablar 3 horas de la otomicosis, la verdad. O sea, es algo que hemos hecho muchos estudios de la otomicosis y lo ideal sería siempre tener un cultivo y ver qué tipo de sensibilidad tiene el germen. Obviamente, yo utilizo muchos antimicóticos sistémicos también, pero ahorita en el estudio nada más queríamos usar solamente tópico, sin sobreinfección bacteriana, que lo que a grandes rasgos decíamos que era evidencia de secreción verdosa amarillenta y demás. Nada más tenemos que ver así ese componente fúngico solo, ¿no? Entonces, sí, también se tiene que checar, acuérdate, diabetes, presión alta, inmunosupresión, porque eso también empeora el problema del material fúngico y por eso se hace la valoración de variables demográficas. Claro, dice, por otro lado, ¿qué grado de importancia tienen las medidas higiénicas antes de utilizar el medicamento? Medidas como calor local, no manipular los oídos y promover oídos secos sin mojarlos para Ujú. tratar el edema y mejorar las condiciones locales antes del medicamento. Creo que en tu estudio sí queda bastante claro el papel de los cuidados contra agua que formó parte de las Sí. personas cómo iban a ser tratadas, ¿no? Creo que sí No, se sí, todos comentó los eso. pacientes. Ujú. Todos los pacientes, sin duda, todos tuvieron medidas iguales, cuidados de oído seco, a todos los pacientes se les limpió el conducto completamente, todo se hizo la curación y cada vez que venían cada semana, que fueron
en la inclusión, acuérdate que la inclusión se incluyeron y cada semana que venían se hacía las maniobras de aspiración. Y obviamente el paciente no tiene que manipularse, que eso es también una de las causas por las cuales el paciente a veces tiene material fúngico por mucha manipulación y no tiene que entrar agua en el oído al momento del baño, ni entrar a alberca ni nada, obviamente. Claro. Hay otro comentario en relación con leer y documentarse para estudios que se replican en todo el mundo de la misma forma y comparando un medicamento con otro. ¿Es adecuado tomar esto como evidencia científica indexada y suficiente para apoyarse en ellos? No entiendo mucho la orientación de esta pregunta, pero a mí se me antojaría pensar que sí, en efecto, tendremos que buscar literatura que esté mejor reportada, cómo fueron sus métodos y qué hace, digamos, superior un estudio a otro de acuerdo a su metodología y reporte. Y esos son los que vamos a tomar como referencias para crear otros nuevos. O sea, porque aunque esté muy estudiado, de repente eso se sabe, hay enfoques nuevos, hay tecnologías nuevas, y sobre lo mismo que ya se hizo antes, se toma como punto de partida para generar otros. Me parece que creo que iba por ahí el comentario. Luego dice la Pues investigación. obviamente sí, obviamente buscar el metaanálisis, la revisión sistemática, que tú sabes que pues yo creo que lo van a ver, que es la mayor bien científica. Y los ensayos clínicos, pues encontrar también ensayos clínicos que también sean de más número de muestra, eso también es bueno. Pero sí, generalmente lo que yo recomendaría es leer varios estudios de comparación de tratamiento y elegir básicamente, o sea, algo que nos preguntan mucho y Marco y yo pues estamos en el Otolaryngology Head and Neck Surgery, algo que preguntan es, ¿hay inconsistencias? Y eso creo que es una pregunta muy padre porque te resume mucho lo que estoy diciendo. Hay una pregunta clave, dice, ¿hay inconsistencias de estos resultados con la literatura previa? Entonces, eso es lo que tienes que preguntarte. ¿Mi artículo realmente es inconsistente? Pues no es tan inconsistente porque no hay tantos artículos, pero tienes que preguntarte. Si tú ves un artículo, un ensayo clínico, y es muy inconsistente a todos los demás, pues hay que preguntarnos si esto está haciendo algo, un cambio importantísimo, un hallazgo, o simplemente va en contra de todo lo reportado. De hecho, Claro, ajá. y si así es, pues es importantísimo conocerlo, ¿no? Porque al menos tú ya te diste a la tarea de desarrollarlo de la misma forma, a lo mejor le cambiaste dos, tres cosas muy importantes y viste que el resultado era muy diferente, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que aunque se replique, o sea, sobre lo mismo, claro, es monótono y a veces no se tiene como mucha justificación el volver a investigar sobre lo mismo. Si es que tú no propones lo que lo va a hacer diferente. No nada más es porque quiero investigar otra vez el pH del moco. Digo, pues sí, pero eso ya lleva muchos años, ¿no? O sea, menos que me digas con una tecnología nueva, ¿no? De otra forma, medido tantas veces, cambia en cuanto a esto. Ah, bueno, ya introdují, ya metiste variables nuevas al fenómeno de estudio y entonces ya se hace interesante, ya se hace novedoso, ¿no? Ujú. Ya no es el mismo fenómeno siendo repetido una y otra vez. Hay otro comentario, dice, la labor de investigación siempre debe terminar con la frase, nuestros resultados concuerdan con la literatura universal. Bueno, creo que esto va como la parte como no hacerlo tan monótono, o sea, que decir siempre sí, nos resultó lo mismo. Claro que como dice la siguiente línea, ¿cuál es el aporte de la investigación en cuestión? Esa debe ser la siguiente línea, después de la primera, Sí. de que concuerda con la literatura. Pero independientemente de que concuerde, sí hay que resaltar el valor de la investigación. Eso siempre, esa es una obligación del autor. Siempre tiene que resaltar lo que hizo bien, lo que hizo nuevo y lo que concluyó nuevo, porque de otro modo es incapaz de reconocer el aporte de su trabajo y es muy probable que ni siquiera sea publicado. Yo te voy a decir cómo yo siempre termino mis investigaciones. Se necesitan más estudios para corroborar los resultados. Siempre es más estudios. Es decir, no puedes tú decir, ya llegué al tope. No, eso es lo maravilloso de la investigación. Siempre se requieren más estudios, siempre se requiere más muestra, siempre se requieren, como tú dices, Marco, enfoques nuevos, nuevos tratamientos, nuevas formas de identificación. Por ejemplo, en este estudio que te dije que hice, lo hice con un micólogo, pero ahora tengo otro laboratorio especializado en muestras de micología, entonces quizás saliera otra cosa y eso es lo que va a salir en el nuevo ensayo clínico controlado. Entonces, yo te digo que ese siempre es mi respuesta, siempre se requiere más. A veces cuando uno quiere más respuestas, obtiene más preguntas. Y eso es lo que un investigador tiene que estar luchando. Por eso te digo que ahorita hicimos ese estudio y pues imagínate, la tomicosis en Sinaloa, en Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Veracruz, es súper, súper
común, solamente las personas que son de esos lugares lo saben, que a veces implica casi, a veces una vez me dijo un doctor, yo sé que en México eso suena muy extraño, pero te puedo decir que casi 8 o 9 de cada 10 consultas es otomicosis. O sea, el grado de relevancia de esta enfermedad es grandísimo. Yo considero que sí se requiere más porque hay muchas formas de aplicación, muchas formas de hacer. Y pues todavía ni siquiera lo mencioné en el estudio, pero estamos usando también tratamiento sistémico para atomicosis resistentes. Entonces, también eso pues tiene relevancia pues para otros estudios, ¿no? Definitivamente. A mí hay una dinámica que me gusta mucho de las guías de la academia y de algunas otras guías de práctica clínica, que finalmente me parece una secuencia lógica del inmenso trabajo que implica hacer una guía de práctica clínica. Desde el punto de vista documental, no hablo como lo que tú haces buscando evaluar en intervención, que también es muchísimo trabajo, sino la parte en la que tienes que partir de muchas preguntas de investigación para generar una guía de práctica clínica y responder a cada una de esas preguntas para emitir una de las recomendaciones. Entonces tú como grupo de trabajo ya localizaste y leíste todas las cosas que están publicadas más actuales al respecto. Entonces muchos de los apartados de la discusión ahora proponen que se generen nuevas preguntas. O sea, a lo mejor tú te guardas para ti las que quieras hacer, ¿no? O las guías que tú quieras hacer, pero Claro, te permites poner una en tu artículo. De repente yo le he dicho a algunos de los residentes, guía, si vamos a investigar tal tema, ¿por qué no ves esa guía, si es que existe alguna, y si es actual, qué dicen los investigadores de esa guía que está pendiente contestar? Y a lo mejor es algo que podemos hacer nosotros, ¿no? O sea, eso así es algo que es. pudiera salir y dices, ¿por qué no? O sea, puede que tenga todo. A veces uno cree que por estar en estos países no tenemos ninguna opción a hacer ningún tipo de investigación y tú eres el ejemplo vivo de que esto no es así, ¿no? Que Yo se estoy en es Culiacán y hago investigación y ustedes que están en los mayores centros pueden hacer la investigación más maravillosa del universo. No, me imagino que ustedes tienen una capacidad de hacer mucha más. Lo que pasa es que tenemos que ponernos, como en la mentalidad del investigador, que no es algo etéreo, es algo común. Es simplemente, entusiasmar a tus residentes, entusiasmar a tus alumnos. Y sabes qué, yo me he sorprendido, mis alumnos, o sea, tienen una capacidad de investigación tan enorme que si los explotáramos realmente, su potencialidad, pues seríamos completamente una especialidad de investigación. Y yo creo que el futuro espero que pinte bien para seguir en ese trayecto y poner el camino para que haya más investigadores a nivel nacional. Creo que tienes toda la razón. Yo creo que ya estamos casi en tiempo y sé que tienes otras cosas que hacer. Yo quisiera hacer algunos comentarios para cerrar. La verdad es que creo que esta ocasión, distinto a las otras sesiones, sin demeritarlas, cada una ha tenido su valor, pero en esta ocasión creo que tuvimos como una situación tipo cita en, no sé, librerías Gandhi con el autor. O sea, pudimos hablar con el autor, con la autora de esta investigación y pudimos observar o que nos compartiera todo a lo que se enfrentó, más allá del papel y más allá del espacio que se tiene para reportar, pudimos escuchar la experiencia de una investigadora real, mexicana, otorrino, en todo lo que tuvo que pasar para llegar a esta, a esta investigación, estas observaciones. De repente eso lo menospreciamos, pero es que creemos que no se hace nada y sí se hacen cosas. O sea, se hacen bastantes cosas y hay muchos defectos en lo que, de lo que se hacen hasta que se reportan y después se implementan, que son fenómenos bien distintos, ¿no? Hay barreras en cada uno, pero pues se tienen que conocer y se tienen que buscar franquear. Entonces, creo que eso es muy importante de esta sesión. Pudimos platicar con una autora y eso creo que es invaluable porque al menos a mí me resolviste un montón de dudas de cosas que yo quisiera hacer, pero yo no sabía ni cómo. Entonces ya es un punto de partida. De repente no es hasta que leemos un artículo, nos genera duda y de repente en uno de estos congresos a los que asistimos, en los que los organizadores con mucha dificultad contactan a un autor para que venga y nos hable, a veces nada más como para seguirnos apantallando, pero con un poquito aparte más de perspicacia y con el elemento de que casi siempre son personas que están dispuestas a atender tus dudas, pues te acercas a ellas y les preguntas, oiga, yo leí tal trabajo suyo, me sorprendió tal cosa, pero quisiera preguntarle cómo le fue con X o Y. O sea, ¿cómo le hizo? Porque te puede responder, ¿no? No, es que tenemos aquí en el centro el último láser de no sé qué y te quedas, bueno, ya descartado. Yo no voy a poder por ahí porque no me va a llegar.
O sea, no me va a llegar ni pronto, ¿no? Pero a lo mejor dice, ah, lo hicimos de tal manera. Por ejemplo, este recurso que nos ofreciste del aleatorizador, el randomizer, yo ni siquiera tenía idea que era algo que de lo que podías echar mano. Yo te puedo decir que para cálculos de tamaño de muestra, acá usamos mucho un software libre que se llama OpenEpi. Y así es como yo hago los cálculos para mis residentes de la mayoría de las ocasiones, ¿no? Que afortunadamente son Bien. apoyados con evaluación de otros comités. Entonces ya me dejan saber con ensayo y error qué tan bien o qué tan mal estoy orientado para hacer cálculos de tamaño de muestra. Pero allí están los recursos y de repente solo que no los conocemos, ¿no? Ujú. No sé si quieres decir algo. Pues no, sí, pues definitivamente los ensayos clínicos controlados no son difíciles, de verdad, o sea, lo digo porque los he hecho, requiere, si necesita, el problema principal de una investigación, y yo te lo digo así con toda mi experiencia, es el que requiera varias mediciones prospectivo. Tú dame un transversal y te armo un artículo rapidísimo. O sea, de hecho, va a salir ahorita uno del bucket test en otitis media crónica. Bueno, 10 mediciones por paciente, una sola vez que vienen a consulta. Punto. También estamos haciendo otro de encuesta en calidad de Menier, una sola encuesta, todos los pacientes, una maravilla. El reto es el prospectivo, siempre lo va a ser. Deja tú la comparación de tratamientos. ¿Por qué? Porque tienes que no tener pérdidas de pacientes. Si tienes una pérdida mayor, obviamente el 30% de tu muestra calculada para la autorización, es un estudio sesgado, no sirve, obviamente. De hecho, se pide que sea mucho menor. De hecho, de preferencia, pues nada de pérdida, 10%, 5%, o sea, menos, o sea, todavía. Pero si tienes, es lo que yo le decía mucho bueno, a la nueva alumna que se va a graduar, le decía, recuerda, si tú ves que también es algo importante, y eso que les digo, si un paciente no acepta venir a las citas, o sea, tú hablas con él, necesito que venga a 2 citas, y de entrada te dice, no creo que pueda venir a 2 citas, automáticamente no es candidato, o sea, no es un buen candidato para el ingreso a la investigación. ¿Por qué? Porque no aceptó venir a las citas. Entonces, a veces tiene que buscar bien al paciente que tenga la capacidad de venir de forma prospectiva y tú hacer tu lista y estarles hablando, 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 porque esa es la realidad de una investigación. No es de que lleguen automáticamente todos felices y dándote las gracias. No, van a llegar diciendo, tengo poco tiempo, necesito que me resuelvas, etcétera, etcétera. Entonces, yo les recomendaría que un prospectivo es muy bonito, pero sí tienes que hacer el doble de esfuerzo que un transversal, quitando a un lado del tratamiento. Y bueno, también el tratamiento, pues entra también la controversia de que también puede ser que lo des gratuito, que no, yo no he llegado, bueno, en el último sí llegué a hacer eso, pero muchas veces no se puede porque no hay recursos. Por eso decías tú de la industria farmacéutica que da 2 frascos iguales para que el paciente los tome y que nadie sabe exactamente qué está recibiendo. Hay muchas formas de cegarlos también. O sea, tú puedes, si tienes, por ejemplo, en el caso de mi última alumna, de que tuvimos 2 cremas exactamente iguales, decían 1 y 2, y ella se encargaba de dárselos al médico que tenía la tomicosis. Nadie, o sea, no sabía el que ponía la crema y no sabía el paciente. ¿Sí me explicó? O sea, ahí Ok. sí logramos eso. Ella era la que coordinaba, pero ella ponía, aquí está la 1, aquí está la 2, aquí está la 1, aquí está la 2. O sea, no es tan complejo eso si te pones bien a pensarlo. El problema siempre va a ser lo prospectivo, que tu paciente no falle, porque esa es la muerte de un ensayo clínico controlado. Las pérdidas de seguimiento. Es todo lo que les diría y pues nada más ponerse mucho las pilas, agarrar los teléfonos de todos sus pacientes, redes sociales y demás para estarlos acosándolos hasta que regresen a la consulta. Esa es la realidad de un ensayo en otro lado. Digo, eso sí puede ser también. Yo lo que podría añadir, no he hecho obviamente un ensayo clínico controlado, pero prospectivos sí hemos echado algunos a andar. Pues paciencia. La verdad es que creo que esta actividad hace que uno tenga una tolerancia a la frustración infinita, pero eso te hace a ti mejor persona en todos los aspectos. O sea, si se te fue un paciente, pues tú sabes que estás obligado a ir por más, ¿no? Y repetirlo y tener paciencia para reportarlo. Sé que en algunos casos no es posible, tienes un periodo para reclutar, tienes un periodo para reportar resultados, eso sí es Así pues es. malo, no esa es la parte mala, pero a veces también por eso te piden que a lo mejor sumes un poquito de pérdidas calculadas por Ujú. si eso pasa. Es más fácil decirlo que hacerlo, yo sé que me vas a decir eso, pero Sí, no, pero el problema principal es que regrese el paciente. Ese es mi problema. Te juro que ese es mi problema principal en los 2 ensayos clínicos que he tenido.
las pérdidas de seguimiento. Eso es lo que te mata un ensayo clínico controlado. Y la otra vez traté de hacer un ensayo clínico de hipoacusia súbita también maravilloso. Íbamos a hacer varias inyecciones de diferentes tipos de inyección de dexametasona semanales, cada tercer día, cada mes, o sea, una cosa maravillosa. Y de repente no había ya sujetos para inclusión. Tenía el protocolo listo, eso lo publiqué en ResearchGate, está mi protocolo. Sí lo publiqué en ResearchGate porque dije, bueno, pues no lo llevé a cabo. Ingresamos unos cuantos y de repente, por alguna razón, como que no sé, como que no sé, se dieron cuenta de que íbamos a hacer un ensayo, ya no hubo ningún paciente de hipoacusia súbita en en los meses de la investigación. Tuvimos que cancelar ese estudio de ensayo clínico controlado de hipoacusia súbita. Y entonces cuando salió la otomicosis de Leslie, ella misma hizo dos protocolos de ensayo clínico controlado. Hipoacusia súbita, que no tuvimos pacientes, tuvimos que dejarlo en segundo término, pero después ya no llegaron tantos para ser aleatorizados, que también no alcanzamos la muestra. Y está que sí así lo logró, la verdad, afortunadamente. Entonces nada más pues es pues decidirte, hacerlo y convencer a tu paciente, que Pues ya aquí se lo termina tenemos, siendo sujeto de investigación, que cambie completamente tu relación con él. sí, la confianza, como en la consulta, tal cual, ¿no? Pero bueno, yo Así quiero es. aquí remarcar la importancia que estés con nosotros, o sea, como fuente de inspiración, como ejemplo a seguir de muchas conductas de trabajo, ¿no? Siempre ha sido así Gracias, Iván. contigo. Y bien, me gustaría agradecer la participación de la doctora Celis. Yo nada más quisiera cerrar la intervención del día de hoy para recordarles que en la próxima semana contaremos con la participación del doctor Diego Preciado, de Washington, otorrino pediatra conocidísimo por todos nosotros aquí en México, ¿no? Que nos va a apoyar con el tema de revisiones sistemáticas de la literatura con o sin metaanálisis. Estos documentos están súper de moda en la práctica clínica y es, creo que, indispensable que conozcamos su naturaleza, sus características, sus medidas de resultado, los apoyos gráficos que aquí son indispensables, ¿no? Cómo se construyen y qué significan. Los invitaría a que sigan con esa persistencia aquí con nosotros, con su paciencia, con su inversión, horas sentados, ¿no? Eh, Porque creo que esto también va a ser muy, muy importante. El doctor Preciado también nos va a permitir discutir con él uno de sus propios trabajos. Y como vimos con la doctora Celis, es enriquecedor al 1000%. Entonces, aquí los esperamos. Mañana mismo subo el trabajo que vamos a dejar para la siguiente semana y estén con nosotros. Todavía nos quedan otras 3 intervenciones muy importantes. Muchas gracias.